Buenos días, buenas noches, perdón. Estamos hoy con don Pablo González Velasco, director de la revista Trapecio, y vamos a hablar de algunos temas de actualidad política. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por acudir a esta convocatoria. Bueno, pues la actualidad política en este fin de año está muy revuelta con el tema de Trump, las declaraciones de Corina Machado al recoger su premio Nobel de la Paz en Oslo. ¿Qué te parecen esas declaraciones que ha hecho? Entramos ya en materia, si te parece, Machado al recoger en Oslo el premio Nobel. Bueno, María Corina pues tiene apurada la narrativa, ¿no? Ella ha dicho eso, que el país ya está invadido, es decir, que ya opera como un régimen al servicio de Putin, China, Hezbollah, bueno, todo el pack, que es verdad que tienen relaciones políticas directas con estos grupos. Y para, pues un poco allanar el camino para una intervención norteamericana, ¿no? Que no se sabe si serán meros bombardeos hasta intimidar, hasta provocar un golpe de Estado o llegará a más, ¿no? Iremos viendo esa escalada. Hombre, de Machado hay que decir que es verdad que para muchos aquí desde España pues podemos verla, pues sí, un producto de la élite, etcétera, pero hay que decir que ella fue bastante audaz. Es verdad que con el apoyo de la gran potencia de Estados Unidos y es cierto que le colaron un gol por toda la escuadra al régimen bolivariano con el tema de las elecciones. El sistema electoral venezolano es el mejor del mundo en cuanto a técnicamente, ¿no? En cuanto a apuración, y el propio régimen no tuvo capacidad de demostrar sus resultados, y en cambio la oposición hizo fotos a esos boletines y sí es verdad, ¿no? Entonces, lo que ocurrió, es verdad que en un contexto de asedio, etcétera, 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 pero yo sostengo de que aún así, si tú convocas elecciones para aceptar los resultados y no para dejarlo, para, pues eso, leer, porque yo creo que al final lo que hicieron es mentir a la hora de salir, ¿no? Decían que escribieron unas servilletas, salieron a decir otros resultados que habían dicho las máquinas y no lo pudieron demostrar. Aún así, sí que diré que claro que es un peligro, sobre todo para Sudamérica, para el espacio iberoamericano, que una transición política en Venezuela esté dominada por Marco Rubio. Entonces, hemos llegado a la peor de las situaciones. Y creo que el protagonismo lo tenían que haber tenido Colombia y Brasil y haber intentado una transición política. Hay que decir que Edmundo, que le pusieron ahí de rebote, y él incluso pasó el filtro como un candidato más, y después María Corina le apoyó a él. Este hombre es un centro-derecha, no es un PP, ¿vale? María Corina sí que es más tipo Vox, pero sí que ha conseguido apoyos mayoritarios, dentro de una sociedad que mayoritariamente 8 millones se ha expulsado fuera del país. Entonces no tiene cierto mérito. Aún así yo digo que el problema ha llegado a un punto desastroso. Es una bomba de relojería para América del Sur y creo que tenía que haber, la élite bolivariana tenía que haber pactado una transición ordenada, así buscar un Adolfo Suárez, alguien que le sirviera de puente e intentar arrinconar a los sectores más pro-norteamericanos, más pro-sudamericanos, pero hacer una transición donde se maneje un poco más de pluralismo, vuelva a todos esos millones de personas al país. Y en última instancia digo una cosa que es un poco fuerte, digo, antes de que intervinieran los Estados Unidos tendría que haber intervenido Colombia y Brasil conjuntamente antes de que entre allí y se convierta en una colonia de Estados Unidos. Y hay que decir que hoy en día Venezuela sí que funciona un poco como espacio también para mafias que vienen de Rusia, de otros países, quizá un poco Turquía también tiene sus experimentos por ahí, y entonces es un desastre desde bajo todo punto de vista, ¿no? Entonces, pues bueno, lo de Machado es una forma de fortalecer esa narrativa, de intentar legitimar lo que viene ahora, después de un nivel de desgaste y de frustraciones por parte de la oposición venezolana brutal. Bueno, decías lo del supuesto fraude electoral. Es verdad que desde el gobierno no se ha podido demostrar
la veracidad del resultado, pero tampoco se ha podido demostrar lo contrario, ¿no? O sea, son... Bueno, han mostrado, sí, han mostrado los boletines de un 80%, las fotos. Tú puedes decir, no, esto lo han creado por inteligencia artificial. Bueno, podrás decir eso, pero sinceramente, el propio ejército, las capas bajas colaboraron con la oposición, si no, no podrían haber hecho, ni siquiera haber estado ahí presentes en las mesas electorales, ¿no? Entonces, yo sí me lo creo, y te lo digo, es alguien que yo incluso he estado cerca, incluso he conocido a Chávez, pero bueno, nada, estuve hablando un par de minutos una vez en un meeting aquí en Comisiones Obreras. Sabe que sí que me creí un poco el tema del socialismo del siglo XXI, pero creo que ahora se ha convertido en un problema, ¿vale? Si en un inicio fue una cosa que podía unir a América Latina, porque yo parto de un criterio, eso sí que lo digo abiertamente, ¿no? Desde el trapecio en general, si nosotros somos favorables a una integración regional, igual que aquí en la península, pues allí, ¿no? Entonces, todo lo que sea de una forma pragmática de integración regional nos va a parecer estupendo. Y hay que partir de una cosa de que se creó UNASUR, que es una especie de Unión Europea, entre comillas, de América del Sur en 2008. Aquello duró 4 o 5 años, es verdad que se hizo de una manera un poco chapucera, pero sí que tenía sus consejos de coordinación, sí que de parte de los brasileños intentaron que tuviera un anclaje comercial que fuera coherente con el Mercosur. Y aquello duró 4 años y ¿qué pasa? Que es cierto que una entidad de estas puede ser un poco contrahegemónica a los Estados Unidos y otros poderes mundiales, está claro, pero no la puedes ideologizar al estilo ALBA o una cosa así, ¿no? Tú tienes que integrar una derecha moderada en ese espacio. Es cierto que la derecha en general en Latinoamérica es contra la integración regional y eso es verdad y hay que reconocerlo, pero del otro lado no pueden estar tirando. Entonces, venimos de una derrota brutal, ¿no? Con el fin de este UNASUR y pues entonces realmente yo creo que sí, el bolivarianismo se ha convertido en un problema para la integración regional y evidentemente el trumpismo ahora mismo mucho más fuerte es un problema también igual o mayor. Y parto de esto para ver el escenario. Y hay que decir una cosa, cualquier poder, cualquier gobierno tiene desgaste. Estamos viendo con Pedro Sánchez. Ahora, normalmente ya a partir de los 8 años, 10 años, cualquier poder, aunque lo hagas bien, vas a tener desgaste. Y si estás 25 años, la gente va a estar un poco hasta la coronilla. Si se te van 8 millones de personas y vives un sacrificio brutal en aras a luchar contra los molinos de viento de forma quijotesca y la gente no mejora de vida, no voy a hablar de hambres y cosas de estas para no entrar en polémica, pero si no tienes un horizonte de mejorar la vida, ese sistema económico colapsa. Y es un problema. Yo creo que el gobierno bolivariano hubiese tenido una mejor continuidad si hubiese sido un poco más pragmático, no resolvió el tema del monocultivo del petróleo. Se quejan ahora de que les sancionan, pero durante mucho tiempo financiaron su estado social con el dinero del petróleo que pagaba Estados Unidos. Es decir, que ahí en el discurso fallaban algunas cuestiones. Bueno, decía lo de la falta de pruebas, en el sentido de que no ha habido prueba judicial. Claro, es imposible también que la haya, porque nadie lo permitiría, pero claro, se queda, mientras no haya una prueba judicial, pues es rumor, ¿no? Pero claro, ya te entiendo, ¿no? Lo que pasa es que la solución a ese supuesto fraude electoral, supuesto digo, no probado, no puede ser una invasión militar, ¿no? Porque claro. Es arreglar un supuesto mal con otra cosa peor. Y además una invasión militar del exterior, ¿no? Sí. Incluso yo te digo, yo sería favorable a una invasión militar, pero de Colombia y de Brasil, anticipándose a Estados Unidos. Pero bueno, lo lógico es que hubiese una transición al estilo español, al estilo brasileño, que es por arriba y con amnistías y intentar, pues eso, ir a un modelo con cierta alternancia, preservando algunas conquistas que haya habido, intentando normalizar el país, porque realmente Venezuela, igual que Cuba, hay que decirlo,
antes de estas revoluciones no eran países, no eran Haití ni nada de esto, no. Eran potencias culturales, potencias económicas y estaban a la vanguardia de muchas cuestiones. Evidentemente con unos problemas financieros importantes, con crisis periódicas, pues, no sé, como Argentina, por ejemplo, pero no era una cosa subdesarrollada o algo así, que a veces la narrativa, que no muchos la hemos repetido durante mucho tiempo, es falsa. Entonces, yo sí que soy favorable, mi narrativa viene un poco más del anclaje, un poco línea Lula, línea Itamaraty, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño, con mi propio criterio, evidentemente, ni estoy de acuerdo en todo lo que ellos afirman, pero creo que es un problema lo que ha ocurrido y entonces estamos en un mal, el resultado final, que incluso te digo, si hubiera una intervención fuerte y los maduristas bolivarianos se van a la montaña, se generan algunas nuevas FARC allí, se renueva la dirigencia, lo mismo, es verdad que no habrá más remedio, por lo menos por mi lado, que lo mismo hay que apoyar a esa resistencia en ese caso. Si fuera una cosa de que apareciera alguien que hiciera la transición y con esta gente intimidando y si con eso se consigue, pues a través de una amnistía, que salgan del país y tal, a lo mejor hay una posibilidad de que haya un cambio pacífico, pero evidentemente, probablemente, tal y como está formulando Trump, con criterios coloniales, ¿no? De vuelta de la doctrina Monroe, la política del garrote, el tema de las tierras raras, va a querer sacar tajada. Aunque digo una cosa, cuidado, el petróleo venezolano, que es mucho, es muy denso, necesita refinerías, por eso la tenían que exportar a Estados Unidos. Y eso, o sea, no es un petróleo que fácilmente... Sí, dicen que aunque esto se volviera a operar, que se tardarían 50 años mínimo. 50 claro, años, uno de los errores del gobierno bolivariano es que en cualquier escenario ya es malo el monocultivo, pero si ya tu propio ingreso ya se te van todos los técnicos por una política sectaria y no inviertes en las instalaciones, pues se te viene abajo toda la industria. Entonces, tenemos esa situación donde, bueno, probablemente incluso las empresas españolas que han operado en gran medida con Chávez, en gran medida, Repsol y eso, y ahora están excluidas por todas estas licencias que pide Trump, pues seguramente pues, queden excluidas en una transición liderada por Marco Rubio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver y también diré una cosa, porque claro, dicen lo de la guerra por petróleo, cuidado, yo creo que tiene que ver más, ellos van a por Cuba, por Marco Rubio, y le ha convencido a Trump de decir, vamos a acabar con esto de una vez y vamos a ponerle un precio, una factura a todas las retóricas antiimperialistas y antinorteamericanas que haya dentro y fuera. Por eso, aunque se llene la boca de que son defensores de la libertad de expresión, realmente están excluyendo en el mundo de la educación, en la inmigración, ¿no? Que te revisan tus redes sociales si quieres entrar a Estados Unidos y si tienes alguna crítica no puedes entrar. Entonces yo creo que van más, evidentemente si tienen petróleo porque dicen, bueno, al final vamos a poder rentabilizar esto, ¿no? Pero no es una guerra típica. Tampoco lo de Irak fue exactamente eso. Eso es la que es un poco de propaganda para movilizar. Pero en este caso yo creo que el peso lo tiene Marco Rubio. En uno de los artículos que dije de virrey del Caribe, ¿no? Pues probablemente ellos están intentando eso, lo que llaman el hemisferio occidental, dominar las Américas, expulsar a Rusia y a China de esa zona, disciplinar a Brasil, porque Brasil es el líder natural de América del Sur, y bueno, pues en esas están con guerras de narrativas, de mentiras por un lado y por otro, y bueno, un desastre en general. Sí, antes de que el chavismo llegara al poder en Venezuela, había situaciones humillantes provocadas por el dejar hacer de los anteriores. La intromisión estadounidense era tan humillante que las playas en Venezuela eran privadas, eran playas privadas, algo insólito, ¿no? Y los propios venezolanos no podían
disfrutar de sus propias playas, que tenían un acceso de pago con derecho a admisión solo para ricos, solo para la burguesía venezolana, que es hoy el sustento básicamente de la Machado y de los yanquis que vivieran ahí, ¿no? Entonces, imagínate un país en que tus playas son privadas, imagínate que España, que las playas fueran privadas. Sí, España no, pero hay más países con playas privadas y hay algunas playas donde tú y yo nunca iremos, en Ibiza o en otros lugares que por élites. A ver... Claro, eran todas, en Venezuela hasta no, pero todas no. Las playas entran hasta con coche, con las playas. Vamos a ver, Venezuela era una potencia cultural y literaria durante mucho tiempo, incluso después de Argentina, en los años 70, 80, aquello era una potencia editorial con una vida social y cultural, el país con más PIB per cápita de América del Sur. Es verdad que se endeudaron, muchos países también con aquello de las crisis del 70, pues explotó la deuda externa, todo esto. Pero hay que decir que no era, sí, mucha injusticia, clasismo, tal, pero no era, porque a veces se explica la historia como si fuera un Haití, una cosa de esa. No. Venezuela era más rica en general, más desigual que España, por decir. Y Cuba en los años 50 también que España. Entonces, hay que explicarlo bien porque si no nos enteramos. Y bueno, los primeros años de Chávez para la inclusión social y todo eso yo creo que fueron bastante buenos, ¿no? Es verdad que imprimió un liderazgo populista, puso a disciplinar a sus dirigentes, los ponía a competir entre sí, algo parecido a lo que hace Trump, humilla uno a otro para intentar que funcione la burocracia, pero también eso tiene sus límites y bueno, de ese modelo pasó a un modelo de reparto por sectores, que es Maduro lidera, pero después hay 3 o 4 más que se reparten la economía del país y van gobernando así. Hay que decir que los dirigentes bolivarianos, ninguno bebe, ninguno tal, o sea, son muy disciplinados en cuanto a todo eso. Y bueno, en cuanto a la lectura leninista del mantenimiento del poder, ellos han aprendido bien y son bastante eficaces y a veces cuando tienen que ser flexibles lo son y cuando no. Pero tampoco nos tenemos que creer todo lo que nos cuentan y que efectivamente vale la pena todo ese sacrificio por eso. Porque hay una idea de soberanía que al final nos lleva a soberanía absolutista. Es decir, si al final la soberanía es de un grupo pequeño, ¿para qué todo ese sacrificio? Es decir, es mejor el modelo de torear. Es decir, si tienes un imperialismo, tú vas toreando, alcanzas acuerdos con unos, con China, acuerdos con la Unión Europea, acuerdos con tal, que es lo que hace un poco Brasil. También es verdad que Brasil tiene un tamaño, tiene un mínimo umbral como para negociar con más. Por eso es tan necesario que Hispanoamérica se una, porque si no, no tienes un mínimo umbral para negociar. Y la Unión Europea, que lo podría tener, no se independiza de esa tutela norteamericana, ¿no? Entonces, el tema, como te digo, pues tiene varias aristas. Y también te digo una cosa, a veces el clasismo, tenemos que tener en cuenta una cosa, va de arriba a abajo, pero también hay de abajo a arriba, ¿eh? Porque, bueno, te quiero decir que también tienes que entender que bueno, hay unos modelos de acumulación que no se quitan de una generación a otra y es verdad que existe un sector privado, pues por ejemplo, cuando muchas veces aquí se habla mal de los venezolanos ricos y tal, te puede parecer mal, el estilo te parece horrendo y tal, pero bueno, si invierten dinero, si hacen sus negocios, si tal, pues también están contribuyendo de su manera y muchas veces hay también un prejuicio de abajo arriba que bueno, a ti estéticamente te puede parecer mal, pero después tiene una función social y en el marco capitalista, pues es absolutamente normal que existan esas cosas y si nosotros viviéramos el día a día de esas personas, que a lo mejor nos parece mal porque viven en condominios cerrados, no sé qué, no sé cuántos, también no nos parecería tan extraño. También te digo otra cosa, el porcentaje de imbéciles en general en todas las clases sociales está repartido de forma más o menos igual, el mismo porcentaje, ¿no? Entonces, a veces esos análisis de clase nos llevan también a perdernos en el asunto porque hay desgracias en todas las clases sociales y gente admirable en todas las clases sociales,
Hay multimillonarios apoyando proyectos de izquierdas también, hay multimillonarios apoyando proyectos de derecha. Es verdad que la tendencia general siempre va a ser cosas que les ayuden, que les protejan a ellos, pero yo también quiero un poco dar una visión crítica a ese cierto quijotismo que entronca con la tradición hispánica y la marxista, que a veces nos lleva a situaciones donde el resultado es mucho peor de lo que había antes. Entonces, decir, oye, no hace falta este viaje. Sinceramente, vamos a buscar una línea reformista más pragmática, y mi idea es esa, es decir, todas las izquierdas en Latinoamérica tenían que poner, y las derechas tenían que priorizar la integración regional al margen de otras cuestiones. Evidentemente hay también urgentes, como la pobreza y todo eso, que por cierto no va tan mal, es muy irónico. He visto las últimas estadísticas y dice que está mejorando la cuestión de la pobreza en general en América Latina. Sí, bueno, hay una lucha de clases de fondo en toda Latinoamérica y una lucha incluso étnica, ¿no?, entre los indigenistas y los europeístas o pro-occidentales, o como se les quiera llamar, ¿no?, o criollos, etc. Me recordaba el argumentario que utiliza Machado cuando recogió el Nobel, que es verdad que decía eso de que ya está invadido Irán por Rusia, China decía, ¿no? Irán, Rusia, dice Cuba, ¿no? Decía, ya está invadida. Entonces ella celebra directamente, de hecho dijo, habrá paz cuando sea una democracia, ¿no? Está justificando directamente la invasión trumpista de Venezuela. Me recuerda su argumentario a que se usó el 18 de julio por el bando nacional, yendo a nuestro país, cuando se decía, también sin pruebas, con sospechas, de que las elecciones que ganó el Frente Popular, las del 36, las últimas que se celebraron en la Segunda República, que fueron trucadas, ¿no? Que fue un tongo eso, ¿no? Las derechas soltaron ese rumor, no sé con qué base. Hace poco se escribió un libro diciendo que sí que había una base cierta, pero bueno, al final esto nunca se va a poder demostrar y van a ser siempre argumentos de una bancada contra otra. También puedes poner otro paralelismo, que por cierto, el régimen de Franco era muy bolivariano, hay que decirlo, y esto no es solo mío, gente que pidió la intervención de los aliados en España después de la Segunda Guerra Mundial. También por ahí podría también el razonamiento ir, es decir, que cuando tú estás exiliado, sí, el patriotismo te lleva hacia un nivel, pero si estás muy desesperado, lo mismo sí que apoyas cualquier tipo de intervención. Te digo, esto es Estados Unidos, pero a lo mejor del otro extremo también hay gente que aprueba una intervención de Rusia en otras condiciones, o en Ucrania, o tal. O sea, que hay gente que sí que apuesta por intervenciones externas, por desesperación, por principio, pero existe de los dos lados también. Sí, por supuesto. Sí, sin hacer frentismo ni sin inclinarme a ninguna bancada en concreto, ¿no? Pero me refería a que utilizaron este argumento, el lanzamiento nacional de los rebeldes fascistas, utilizaron el argumento de que las elecciones habían sido truncadas y que por lo tanto había que dar un golpe de Estado y destruir el régimen. Y es muy peligroso entrar en eso, ¿no? Aquí aún en el caso de que hubiese un fraude electoral que no está demostrado, eso no justifica, a mi punto de vista, ni un golpe de Estado interno, ni mucho menos externo, ¿no? O sea, un fraude electoral es una cosa mucho menor, es corregir una cosa grave, pero menor, con algo gravísimo como es un golpe de Estado, que es el mayor mal político, ¿no? Sí, fue una cagada. El propio Mujica lo dijo, de que se tenía que aclarar Venezuela si quería ser una dictadura del proletariado o quería jugar a la democracia. Es decir, es que es mejor no haber convocado las elecciones, sinceramente, para ese desastre. Ellos pensaban que lo tenían controlado, pero se les escapó de las manos. La consecuencia sí que, claro, es nefasta. Yo soy partidario de una transición pacífica, con amnistías, con reformas, y donde evidentemente participe también el bolivarianismo y haya una renovación de líderes. Se ha hablado de Enrique Capriles, que está ahora de diputado, que no está tan lejos ahora de Maduro, que lo estuvo en su época, pero ahora se llevan bien.
Sí. Y puede ser que a lo mejor se encuentre algún elemento que haga de puente entre unos y otros, y desde luego que no es normal que haya 8 millones de personas fuera del país en Venezuela y queriendo volver además. Y entonces yo creo que habría que buscar una vida negociada, pacífica, y eminentemente que sea alguien que lo dirija que tenga algún tipo de criterio de no estar al servicio de Trump, ¿no? Sería fundamental que la persona que dirigiera esa transición fuera así. Y si Maduro quisiera si quisiera asumir ese papel, pero tendría que en la práctica, pues eso, ponerse a negociar y a ceder y soltar presos políticos, pues reformas en la economía, etcétera. Y no, claro, no enfrentarse a los que le ayudaron a llegar. Brasil intentó reintegrarle dentro del mundo, ¿no? Y después les mintieron con la cara dura. Es decir, entonces hubo esas fricciones con Brasil. Brasil les vetó en los BRICS, querían entrar y le dijo que no. Ahora ha habido una conversación entre Lula y Maduro y tal. Lula está en contra de la intervención, obviamente. No puede oponerse militarmente porque no tiene suficiente fuerza. Veremos a ver si qué ocurre en la frontera, si ocurre lo mismo que en Europa, de un apoyo externo enviando armas, algo así, desde Brasil. Pero lo que haya va a ser puntual, no creo que se metan mucho y en todo caso ayudarían a que se escaparan, ¿no? Que se exiliaran o un gobierno desde fuera, algo así. Yo lo que veo es que se ha llegado a una situación donde pues es una correlación de debilidades de las dos partes y un desastre en general para Venezuela, la región. Meter una guerra allí, todos estos geopolitólogos que se reían de Europa ahora, latinoamericanos ahora se están viendo y dicen, vamos a tener una guerra aquí dentro. Y ahora cuando la guerra es dentro ya no es geopolítica de entretenimiento, sino que es, tengo problemas, ¿no? Pues vamos a ver que no haya muertos, evidentemente eso sería fundamental, y que desde las partes pues aflojen sus posiciones y veremos. He visto a Petro que bueno, da bandazos porque es un hombre que realmente, bueno, dicen que le da al asunto, no al alpiste, pero vamos, ha hablado de la Gran Colombia, que a mí me parece estupendo, el proyecto de la Gran Colombia, aunque suene Gran Colombia un poco mal, pero bueno, era el país que se pretendía que ocupara al menos todo el virreinato de Nueva Granada, que pues eso, a mí yo soy favorable que existan unificaciones del tamaño de los virreinatos o mayores o lo que sea, pero que haya... Bueno, la idea es buena. Maduro le dijo que sí, vamos a seguir. Bueno, no se hacen así las cosas, ¿no? Es un poco más complejo, pero vamos a ver. Yo no sé si Trump va a hacer una intervención simultánea en México, Venezuela y Colombia. No lo creo. Pero claro, aquello se puede volver un polvorín. Todo está claro. Hay gente que hablando a la ligera que se convertirá en un Vietnam. Es una de las opciones. Yo no sé. Puede ser que quirúrgicamente consigan sus objetivos. Creo que pueden hacerlo. Lo que pasa es que se tienen que dar varias condiciones. Pero también cabe una posibilidad remota de que aquello explote y además sabiendo cómo siempre ha estado Colombia, las guerrillas colombianas entren en Venezuela, que algunas ya están, y aquello se convierta en una especie de Vietnam y que se renueve la dirigencia del bolivarianismo y que se reconstruya el discurso de resistencia a la colonial. Es posible. Y es posible que tengamos que apoyar a ellos, lo digo yo. Yo creo que tú está claro, ¿no? El mío yo tendría alguna duda, pero en este caso, si se dan esas condiciones, no habrá más remedio que apoyar a esa gente, ¿no? Pero yo creo que lo principal hubiese sido eso, una transición dominada arbitrada por Colombia y Brasil. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ya Estados Unidos, la administración Trump está avanzando mucho en erosionar al régimen. Ha cerrado el espacio aéreo, al menos por aerolíneas americanas. Eso ya va a la yugular de un sistema. Con Gaddafi, si te acuerdas, cuando en 2011 hubo la invasión OTAN, que por cierto la suscribió Zapatero, ¿no? De Francia e Inglaterra. Y un dirigente de Podemos también estaba allí, ¿no? Como... Sí,
Alba Rico. No, hay un... El militar del Estado Mayor, sí, exacto. El militar del Estado Mayor, que no me acuerdo su nombre, Rodríguez, ¿no? Creo que era. Sí, Rodríguez, que fue candidato de Podemos y era el jefe de Estado Mayor cuando se dirigió la operación contra Libia, sí. Y decía Alba Rico porque era un intelectual próximo en su momento a Podemos, trotskista, por cierto, trotskista, y que justificó con argumentos trotskistas la invasión de Libia. La justificó en artículos suyos y tuvo bastante polémica, le criticaron colegas suyos, digamos, los chicos del Maíz le dedicaron una canción criticándole su apoyo a esa invasión de Libia, ¿no? En el tema de Maduro, pues está pasando algo parecido, ¿no? Hay sectores de izquierda que están haciendo de Alba Rico aquí. Y te decía que, claro, lo van consiguiendo poco a poco, erosionando, porque han cerrado el espacio aéreo. Eso se hizo con Libia, pero se hizo de manera más drástica. Bombardeó la OTAN los aeropuertos de Libia. Una vez que bombardeó los aeropuertos de Libia, ya estuvo cantada la victoria de los rebeldes. En el caso de Venezuela no han bombardeado, pero han cerrado espacio aéreo por aerolíneas estadounidenses. Trump está presionando a Europa para que cierre también, obligue a las aerolíneas europeas a cerrar su conexión con los aeropuertos venezolanos. Y luego tenemos también pues estos petroleros. Ya encantó a uno y Trump, jactancioso, decía que se va a quedar con el petróleo y le retaba al periodista: sigue tú en su rueda de prensa al petrolero a ver si sabes dónde está, que es un buen periodista. Siempre ese tono chulesco y desafiante, ¿no? Y han sancionado a 8 petroleros más. Decías que sí, que no había muertos. Bueno, ha habido 80 muertos, pero son sí. Estos narcos, no, eso según la versión americana. No, eso a mí eso me parece es una ilegalidad, una barbaridad, un crimen, porque, hombre, Estados Unidos tiene sistemas que a lo mejor puede escuchar las conversaciones, pero claro, es una ejecución extrajudicial, tienen medios para detenerlos. Es decir, han recibido críticas del Poder Judicial americano, por cierto. Claro, todavía queda... Un manifiesto de no sé si eran 10 jueces americanos que pedían a los soldados. Eso ¿sabes qué es? Es decirle, es algo así, lanzar un mensaje, decir, no tenemos problemas de matar a algunas personas, ¿eh? No vamos a ir al objetivo de 0 muertos. Nos da igual que mueren algunos cuantos, os lo vamos a demostrar, ¿vale? Eso sí, una forma de intimidación. El mensaje, evidentemente, que es mentir, el tema del narco no es una narrativa. Recuerda lo de arma de criminal. Claro. Y una narrativa que se quiere contraponer a narrativas también inventadas desde dentro del país, en Venezuela. Y han encontrado esa vía legal también para que no pase por el Congreso, aunque creo que también tienen algunas limitaciones extra, pero sí que pueden hacer, por así decirlo, una operación militar especial, ¿no? En el patio trasero, cosas que nos suenan de aquí, ¿no? Sí. De Moscú, ¿no? O sea, no es una guerra, ¿no? Es una operación militar especial y podemos como es nuestro espacio de influencia, pero podemos intervenir cuando nos dé la gana. Y hacer este intercambio de cartas con Putin, ¿no? Lo mismo que según la visión de Washington. Claro, esta gente, mira, yo me interesé por los BRICS cuando empezó la crisis económica en España y tal. Yo vi que España se podía juntar a Brasil a través de los BRICS, yendo de la mano de Brasil, que es un país fundador de los BRICS, con la B, ¿no? De Brasil, que se fundó, pues eso, con una iniciativa que básicamente en lo que es institucionalmente se creó con un acuerdo entre Lavrov y Celso Amorín, que Celso Amorín es el asesor de exteriores de Brasil. Pues los BRICS, por ahí yo me interesé mucho realmente para buscar fórmulas para salir de la crisis, porque en esa época sí que la Unión Europea actuó de una manera hostil contra el sur de Europa y ahí todavía no teníamos el discurso apurado, porque es verdad que durante la crisis decíamos, oye, que Alemania se favorece de los créditos que hace a los bancos españoles y saca tajada de estas cosas. Y cuidado, es que ellos estaban haciendo dumping con el gas barato de Putin, exportando a Estados Unidos, teniendo un mercado cautivo al sur
Y después, claro, cuando ha estallado el tema de la guerra de Ucrania y el corte de gas, ahí ya ha perdido competitividad la economía alemana. Las cosas en la Unión Europea han quedado más equilibradas, hay que decirlo, que la Unión Europea, si quieres después comentamos un poco esto. Y después sí que es verdad que yo dejé de los BRICS, he seguido interesado, pero después ha habido como a través de esa insubordinación fundante, que esto es un buen concepto de Bullo, el único que ha hecho Putin con el tema de Ucrania, y crear toda esta propaganda de antioccidental y tal, que hay algunas cosas que son verdad, otras que la mayoría es mentira. Ha habido como un reflotar del tema de los BRICS, ¿vale? Yo ya me lo sabía, pero bueno, ahora ha habido todo eso. Pero es que los BRICS están teniendo muchos problemas también para ponerse de acuerdo internamente y realmente no son capaces, no se puede comparar con la OTAN, no tiene un acuerdo militar donde ayudan a eso. Entonces, y tampoco tiene que ver con la doctrina de China. O sea que Putin y China a Maduro lo máximo que le pueden ofrecer es información satelital, que no es poca, algo de información de espionaje, algunos sistemas antiaéreos, alguna cosa que tengan por ahí, pero no va a haber ninguna intervención ni ninguna intimidación nuclear, porque es que además Putin sabe que su baza es Trump. Entonces, no puede tampoco llegar a un enfrentamiento. Y China en ningún caso. China lo único que va a decir es el gobierno nuevo que venga, que me mantenga los contratos. Eso va a ser su preocupación. Hará algún gesto aquí y allá, enviará alguna cosilla, pero algo menor de lo que ayuda, por ejemplo, Europa a Ucrania, que tampoco es tremendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No van a hacer nada más que retórica, ni China ni Rusia, a pesar de que se han reunido hace poco, Maduro y Putin, para cerrar. Tenemos el ejemplo de Siria, que en Siria sí que intervino durante un periodo Rusia, pero después que le ha dejado tirado, ¿no? Sí. Dejó caer a Assad. Y bueno, el Gaddafi yo creo que también se podría, aunque ahí en ese momento Rusia estaba más endeble, pero creo que Rusia aprobó esa intervención en las Naciones Unidas. Y creo que hay algún ejemplo más de... Bueno, está claro que a Siria le dejó caer, incluso puede ser que fuera pactado, que la no intervención rusa fuera pactada con Trump. Para mantener la base allí, ¿no? Y bueno, yo creo que también tenemos que tener cuidado. A cambio del acuerdo de paz en Ucrania con Trump, parece que Putin deja hacer en Venezuela y no va a hacer nada, ¿no? Igual que no lo hizo en Siria y no lo hizo en Irán cuando fue bombardeada en aquel viernes 13% por Trump, tampoco hizo nada. Claro, Irán, ese era el que me faltaba a mí. No haría nada sin Irán, y las informaciones que llegan de Irán es que los iraníes no se fían ni un pelo de los rusos, porque es que una parte de su gobierno está muy enlazada con Israel, aunque por un lado hace propaganda pro-palestina, pero por debajo está una alianza muy fuerte con Israel, también por razones de peso, porque hay mucho rusófono en Israel. Y es un país que incluso Putin lo ha dicho, que lo considera como parte de su espacio cultural, Israel. Y de hecho Israel nace gracias a Stalin y a la Unión Soviética, y esto no lo dicen. Cierto. Así es. Y claro, y las conexiones que tiene, igual que Trump, Putin con Chabad, ¿no? Esa secta hasídica de judíos hasídicos, igual que Puigdemont, estaba ligado a ellos. Milei es muy ligado a esta secta, ¿no? Con su sede central en New York. Claro, el siguiente escenario, para cerrar el tema de Venezuela, vimos como Israel precisamente atacaba con drones y ha descabezado a los dirigentes de Hezbollah, de Hassan Nasrallah, los dirigentes de Hamas también, que Yahya Sinwar lo eliminó también, y los dirigentes a varios de Irán, ¿no? Ha eliminado a varios dirigentes de Irán también. Entonces, Trump podría hacer exactamente lo mismo y tendría capacidad para ello, ¿no? Descabezar Sí, parece que ellos tienen tecnología por satélite que
sea, que tienen como un satélite y en tiempo real van persiguiendo a la persona, es decir, saben en cada momento dónde está la persona, ¿no? Entonces pueden, por diferentes modos, ya sea por un avión, dron, lo que sea, poner el objetivo y saben, es decir, que ellos tienen esa, si lo tienen los israelíes, entiendo que los estadounidenses la tienen incluso mejorada, ¿no? Entonces, pues veremos si llega a esa fase y es posible que sí que la veamos, que se ataque a los dirigentes y bolivarianos. Sí. Sí, de momento pues va estrechando a la presa, la va estrechando, asfixiándola, aeropuertos, petroleros. Su sueño fácil hubiese sido que hubiese, como en Perú o Bolivia, que hubiese habido una rebelión interna por militares. Claro, ahí lo que le está faltando a la oposición y a Estados Unidos, y estoy haciendo un análisis descriptivo, objetivo, es la movilización, que la hubo durante unos días después de las elecciones. Pero, claro, la gente, pues eso, no está movilizada. Tampoco ellos, cuidado, pues si ven las imágenes, y esto me lo explicaron a mí gente que ha estado allí en Caracas, si ven las imágenes, siempre son tomas cerradas. Es decir, tú ves una masa de gente, pero ves una toma cerrada, concentran en un punto más estrecho y van haciendo esas tomas, ¿no? Es verdad, les está faltando la movilización, que sí que de alguna manera hubo en Libia, ¿no? Sí que esas masas en la calle, independientemente que probablemente Gaddafi tenía apoyos internos. Sí, era una guerrilla, sí. Era otro escenario, porque probablemente si eso estuviera, ya hubiesen intervenido. Es decir, entonces, como no hay eso, probablemente vayan quemando etapas, yendo estrangulando económicamente y bueno, hasta que o se rinda o haya un golpe de Estado dentro del seno del propio ejército. O bueno, iremos viendo todas esas etapas que también te digo, eso también tendrá algún tipo de límite, ¿no? Aunque es verdad que la doctrina Trump dice que ha llegado para quedarse, ¿no? Pero hay unas elecciones, ¿no? Las del midterm. Puede costar caro Trump internamente. Claro, ya han perdido, cuidado, han perdido la alcaldía de Miami, que te decía lo del poder de Florida y tal, pero ahora han perdido la alcaldía de Miami para los demócratas porque como han atacado a las políticas de inmigración, también se están quedando por el camino mucho voto latino que tenía Trump. Entonces, evidentemente el tiempo, yo creo que desde Maduro está apostando de que el tiempo corra a su favor, es decir, vamos a aguantar que lo mismo aguantando pasa la tormenta. Pero también han dicho que ellos se quieren quedar en el Caribe y en América y todas estas cosas. Entonces, pues bueno, está por ver. Y yo creo que sabremos lo que ocurra probablemente antes de fin de año o en enero, sí, porque si no ocurre nada, yo creo que las cosas irán a la normalización, creo yo. Aunque Marco Rubio sigue ahí y a lo mejor Marco Rubio se intenta postular más adelante, aunque Vance ahora está por delante y ese tema va a estar siempre por ahí. Pero yo creo que va a ser una cuestión de semanas que veamos cosas más fuertes, ¿no? Y veremos a ver el tramo. Bombardeos aéreos sería lo último de lo último si todo lo previo no funciona. Bombardeos aéreos made in USA, que no creo que quiera hacerlo por lo siglo XXI, lo mal visto que estaría algo así, pero es capaz de hacerlo como ya lo ha hecho apoyando lo de Gaza o en Irán mismo, ¿no? O hicieron en Libia. Sí, es una forma de decir... Israel y Rusia han demostrado lo machos que son, ¿no? Y nosotros Estados Unidos, que hemos perdido virilidad y tal, vamos a demostrar que también sabemos matar. Que eso, va un poco por ahí también como un aviso también a Rusia y a China, aunque también de alguna manera también hace un doble juego, porque también intentan hacer como una... De vez en cuando también él quiere buscar el pacto para repartirse el mundo, ¿no? Con las otras potencias. Pero también una forma de intimidar, de decir, oye, este es mi patio trasero, no os metéis aquí y yo también puedo ser muy malo y no se me ha olvidado guerrear. Aunque haya nacido lo woke, aunque aquí seamos muy LGTBI,
haya nacido todo esto aquí en Estados Unidos, pero Estados Unidos también tiene ese lado del garrote, ¿no? La política del garrote y de intervención, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente es una mala noticia para América del Sur, que también digo que se ha llegado a una situación límite también por propios errores de América del Sur y también por esa derrota histórica que es la disolución de UNASUR, que era ese proyecto de integración y de mantenimiento de la paz regional, y ahora están todos luchando por su cuenta y riesgo y negociando cada uno por su cuenta y riesgo con Estados Unidos. Sí, al final sucede eso, todas las etapas se van quemando y tiene que bombardear de manera quirúrgica Miraflores o lo que fuera, y drones y demás, eso también nos lleva a muchos años, porque luego eso se tiene que reconstruir, tiene que meter ahí un gobierno de transición metropolitano. Es complicado, ¿no? Tiene como lo que quieren hacer en Gaza, ¿no? De poner un gobierno títere con todas unas etapas, etcétera, etcétera, después. Y eso no se resuelve. O sea, si no le funciona y bueno, a ver, depende de si consiguen mantener la seguridad interna, si consiguen mantener el orden interno, la reconstrucción, pueden llegar empresas allí, invertir allí. Sí, pero me refiero política, o sea, la reconstrucción política de nuevas elecciones, partidos, nuevos actores que vendan que ya no son títeres del imperio. Sí. No. O sea, podemos ir de un régimen donde el pluralismo está muy limitado a un régimen donde el pluralismo también esté igualmente limitado o más limitado aún, ¿vale? Y tengo que decir una cosa, el Partido Comunista de Venezuela ya se separó de Maduro hace tiempo, incluso intentó Maduro quedarse con las siglas, también hay una disidencia de izquierdas también, y evidentemente esa gente tendría que participar también, y tendría que participar también el PSUV también, evidentemente tendría que continuar el PSUV, y incluso un gobierno de unidad nacional temporalmente. Claro, eso ya Suárez también era de la Falange, te quiero decir. Sí, claro, si vamos al último escenario, que son bombardeos aéreos, luego se tiene que llevar a cabo esa transición, primero tutelada por América, después una transición interna, elecciones, gobierno provisional y todo eso ya sería muy largo. Si no consigue antes de llegar a eso que esta erosión funcione, la cosa pues puede alargarse mucho, ¿no? Sí, se podría colombianizar, ¿no? A veces se habla en estos casos de convertir en un Afganistán. Se llegó a decir que Ucrania se podía, pero no, fíjate, el gobierno mantuvo la centralización del lado ucraniano. En Libia estas cosas sí que pasa, es decir, el Estado, si tú te cargas el Estado, pues igual que en Irak, pues te cargas cualquier posibilidad de orden, incluso de orden a tu servicio, ¿no? Que fue uno de los errores, ¿no? En Irak, ¿no? Que creo que no quieren cometer ahí, por eso andan con más cuidado. Y ahí, pues a lo mejor, no creo que a lo mejor, pero sí que es verdad que evidentemente el Estado venezolano actual se puede transformar en una guerrilla y eso es posible, sí. Claro, eso aparte, ¿no? Eso aparte de que como maquis pues se echaran al monte y resistieran ahí o que el país se partiera, ¿no? Que hubiera secesiones, cualquier cosa, ¿no? Una vez que cuanto más se largue el escenario, las posibilidades se amplían, ¿no? Y me gustaría preguntarte por tu encuentro con Chávez, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Fue en la sede de Comisiones Obreras? ¿Qué tal? ¿Y qué conoces del socialismo del siglo XXI? Si conoces a Ceresole, Dieteris y todo ese movimiento que hubo y la figura de Chávez y cómo fue tu encuentro con él. Bueno, yo en general vengo de la izquierda, estuve en Izquierda Unida, en otros grupos hace años y bueno, el tema de Cuba y Venezuela siempre me atrajo. Después me he dado cuenta que mi interés por este espacio también viene por lo hispánico, no exactamente por lo ideológico. Me encanta el Caribe, me encanta lo tropical, después descubrí Brasil. Es decir, que no viene exactamente por cuestiones ideológicas, que al principio piensas que es por cuestiones ideológicas. Y son más cosas lo que nos atraen los españoles de esas tierras, ¿no? Bueno, pues sí, participando en el movimiento de solidaridad, pues sí, en esos debates. No he estado personalmente en Venezuela y Cuba, pero sí que participé en muchas reuniones por aquí y tal.
Y sí que conocí a mucha gente que estuvo y que me habló. Había cierto doble discurso, ¿no? Por dentro decía, mira, es un desastre esto, no consiguen tal, no sé qué, en público hay que hablar así, tal. Y bueno, hubo un meeting aquí muy importante de comisiones obreras que vino Chávez, hizo ahí una intervención donde se le pitó a Gaspar Llamazares, ya sabes, todas esas rencillas que había, ¿no? Y se hizo ahí un poco el ridículo. Estaba Paco Frutos detrás de las cortinas partiéndose, riéndose, ¿no? Porque entonces estaba enfrentado con Llamazares, ¿no? Y Chávez le dijo, oye, por favor, no pitéis a Llamazares, ¿no? Y claro, y Chávez dijo aquello de ¡viva España! No sé qué, no sé cuántos, claro. Y nosotros aquí con el otro discurso, ¿no? Bueno, fue interesante. Incluso en aquella época, en ese acto estuvo Andrés Izarra, que yo le sigo por internet y él también me sigue, que era como el lugarteniente de Chávez, que ahora está en la oposición a Maduro, y que fue incluso ministro de Maduro. Estuvo también en ese evento. Y bueno, evidentemente después de los 90, esto que llegara en los años 2000 y todo eso, pues fue un soplo de aire fresco, ¿no? O que hablaban del socialismo caliente frente al socialismo frío del este, todas estas cosas. Pero yo después de haber conocido América Latina, yo ya he conseguido, incluso con Américo Castro, con esto de los términos del quijotismo, yo ya he sabido interpretar un poco las cosas que me atraían de eso, y saber diferenciar, es decir, que cuidado, porque hay que saber diferenciar nuestra atracción hacia eso de los trópicos, de la pura ideología, de lo que es idealismo, de lo que es política efectiva, es decir, de conseguir hacer una política exterior e interna que empodere realmente a esos pueblos y no que la lleve a un cierto desastre. Entonces, pues bueno, sí, seguí los debates. Entonces, ahora tengo ahí libros y eso, pero vamos, ahora ya me queda un poco atrás porque he tenido después otros intereses más antropológicos y culturales posteriores, pero sí que fue un soplo de aire fresco en la época. Bueno, perfecto. Cerramos este capítulo del tema de Venezuela y volviendo a Trump, este informe que ha sacado, el informe de seguridad estratégica nacional, National Security Strategy, donde acusa a Europa, a la Unión Europea, de demoler, de destruir la civilización por permitir la inmigración, ¿no? Pues está atacando a Europa, a la Unión Europea, y apoyando claramente. De hecho, en ese informe pues, se menciona a los partidos disidentes, entre comillas, de extrema derecha, como el de, bueno, ya no está la Unión Europea, el Reino Unido, Farage, el partido Farage, o el resto que ya conocemos, ¿no? Vox, Le Pen, etc. ¿Cómo valoras este informe, estas acusaciones de Trump, este intento de dirigir ideológicamente, tutelar ideológicamente a Europa? Habíamos visto antes Latinoamérica y ahora el trumpismo intenta condicionar a Europa y toda esta retórica, que no sé si se la cree o si simplemente es una estrategia para demoler a Europa y apoyar a estos partidos que rompen la estructura europea, la convivencia europea, y son precisamente los elementos disolventes de este tipo de partidos, más que lo que Trump señala, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, Estados Unidos nunca vio con buenos ojos la Unión Europea. Trump, evidentemente, tampoco lo vio con buenos ojos, por eso va a intentar inducir a ese separatismo interno, ¿no? Aunque sea separatismo de estados dentro de la Unión Europea. Y aquí sí que quiero lanzar una lanza a favor de lo que es el proyecto de la Unión Europea, porque es verdad que ha pasado por fases donde ha sido manifiestamente hostil al sur, pero después hubo un cambio con el tema del COVID. Empezó el Banco Central Europeo sí a financiar las deudas del sur de Europa. También tengo que decir otra cosa que antes se me ha olvidado, que es que la guerra de Ucrania indirectamente está favoreciendo las economías del sur de Europa, ¿no? España y Portugal, y eso estamos recibiendo capitales, etcétera. Aquí hay más seguridad y más seguridad energética en general, pero bueno, es un efecto indirecto. Y bueno, la pérdida de competitividad de la economía alemana también ha llevado, y la devaluación interna salarial que hubo en la postcrisis española ha llevado a que ahora mismo nosotros tengamos superávit comercial con la Unión Europea, España y Portugal, y
antes teníamos déficit, ¿no? Antes de la crisis. Y también tenemos superávit también por cuenta corriente, también lo tenemos. Es decir, se han cambiado algunas cosas, se ha empezado a oír más, pudimos hacer aquello de la excepcionalidad ibérica para abaratar los precios. El Brexit también ayudó a que el sur tuviera un poco más de papel, y también hay una cosa de realismo. Es decir, yo siempre he hecho críticas a la Unión Europea, a la modernidad, a no sé qué, no sé cuántos, pero claro, tú tienes un país, España, pese a todo, aunque puedas decir que es un país mediano, pero es un país pequeño en términos de potencias internacionales, de Rusia, China, Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que buscar? Alianzas. Si América, que además sigue otros criterios en cuanto a economía y comercio, es decir, ni siquiera ellos mismos han conseguido esa unión, como decía, ¿no? UNASUR fracasó y Mercosur cada vez está más débil, y menos mal que la Unión Europea y Mercosur han hecho un acuerdo, poco chapucero, pero han hecho un acuerdo, y eso por lo menos es un avance, y eso es verdad que siempre el tema comercial pasa por la Unión Europea, pero a nivel geopolítico tenemos que ser realistas. ¿Con quién nos aliamos? Evidentemente podemos mirar al Atlántico Norte, Atlántico Sur, al lado transpirenaico, al lado mediterráneo, al lado norteafricano, la Unión Africana, etcétera. Podemos ver qué niveles de alianza podemos tener. Está claro que la más real y realista es la Unión Europea. Y tengo que decir una cosa, poner de acuerdo a todos estos países, pese a que siempre ha tenido más influencia Alemania y tal, ahora menos, y poner unas reglas en común, crear unos consejos en común, crear un ámbito transnacional, eso es dificilísimo. Existen acuerdos comerciales en Asia, en tal, pero crear una estructura así, que es muy sui generis, yo hablo de imperio heterodoxo democrático, pues la verdad que tiene su mérito. Lo que pasa es que, claro, para que nos convenga completamente, tenemos, y si persiste Trump en esos términos, tiene que haber una insubordinación fundante de la Unión Europea, es decir, hasta aquí llegó con Estados Unidos, es decir, nosotros colaboramos en esto, esto y esto, y el resto no, lo siento, nos vamos a mantener independientes. Con el tema de Ucrania, bueno, yo puedo entender que hace falta contener a Putin porque también hubo una desproporción, tenía sus preocupaciones de seguridad razonables, no se atendieron, tal cual, problemas con poblaciones rusófonas, es verdad, pero después hizo una desproporción al intentar tomar el poder en Kiev, en plan matón, le salió mal eso, ahora se quiere quedar con el Donbass, parece que sí que ha conseguido aclarar, porque en el Donbass antes tenía con muchas islas y tal, y ahora ha conseguido aclarar y tener eso, se va a quedar con una parte importante, se quedó con Crimea, pese a aquellos acuerdos que hubo de entrega de armas nucleares de Ucrania a Rusia a cambio de aceptación de las fronteras, eso se lo cargó Putin. Entonces, bueno, hasta un nivel de contención de Rusia puedo entenderlo, porque tienes que ser vecino de Rusia para entender lo que es ser vecino de Rusia, también lo tenemos que decir, pero también ellos nos tienen que entender que nosotros no somos vecinos de Rusia. Entonces, ¿el límite cuál es? Que no nos veamos involucrados en una tercera guerra mundial. Yo creo que ese es un límite. En ese caso, yo creo que nos tendríamos que desentender, pues eso, de alguna manera apoyar a una cosa simbólica y ir a nuestra política tradicional, ¿no? de no beligerancia o neutralidad si ocurriera algo de eso, como ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial en España, ¿no? Pero en cuanto a salir al exterior, hasta que los latinoamericanos no estén unidos, incluso cuando estén unidos probablemente no aceptarían a España, a lo mejor un acuerdo puntual y tal, pues podría conseguir y tal. Y España también yo creo que sí que le beneficia que estén unidos Latinoamérica, pero hasta que eso no esté activado, incluso estando nosotros, es normal que los propios continentes internamente se vayan uniendo, ¿no? La Unión Africana pues sería muy interesante también participar en algún grado, pero la Unión Africana es con una coordinación diplomática, existen a nivel regional dentro de África algunos intentos de unión comercial, pero nada que se asemeje a una pseudo confederación como es la Unión Europea. A mí me intimida más el tema de los Estados Unidos de Europa, yo creo que la unificación de los estados sí que me intimida más, sinceramente no soy partidario, yo creo que como está bien. A lo mejor hay que crear algún tipo de división europea de ejércitos, a lo mejor algo así, pero sí, pero claro, queda la duda de hasta qué punto se va a unificar los estados, ¿no? Pero yo creo que es un hito importante
y veremos a ver el futuro, pero tenemos pocas opciones realmente. Yo cuando a alguien le pido que critique la Unión Europea, le pido, bueno, dime qué alternativas realistas, que si fuera ministro de Exteriores. Y entonces además, no existe. Rusia y Estados Unidos están como haciendo una pinza contra Europa, ¿no? Ambos. Claro, es una oportunidad. Y Putin ha financiado a Le Pen y a Vox a través de Orbán, del banco húngaro de Orbán, que es de capital ruso. Lo financia Vox en Hungría, y luego pues financiado también al partido de Farage, Reform UK, el partido este de Farage que ha refundado a través de Nathan Gill, que era un mormón, un pastor, un sacerdote mormón de la iglesia mormónica, que ha reconocido que Putin, que Rusia le pagó para hacer un discurso como europarlamentario del partido de Farage, un discurso favorable en contra de la Unión Europea y favorable a los intereses rusos. Y bueno, está procesado ya este personaje. Entonces Rusia está jugando claramente igual que Trump, a apoyar a estos, a pesar de que Estados Unidos hizo la CIA, esto está desclasificado, ¿no? La revolución Euromaidán de Kiev, de Batallón Azov y todos esos grupúsculos de extrema derecha contra el gobierno prorruso, pero ahora Rusia y Trump, Estados Unidos, están aliados, tienen un objetivo común, que es disolver la Unión Europea, ¿no? Yo creo sí, la Unión Europea, hay que decir una cosa, y esto me lo han dicho algunas veces, la Unión Europea siempre ha sido un espacio donde ha habido contracultura, ha habido diferentes visiones, ha habido revoluciones, ha habido monarquías, ha habido contribuciones. Es decir, la crítica que podamos hacer de la modernidad y del colonialismo, todo eso, se puede hacer, pero no tirar el bebé con el agua sucia. Es decir, porque hay gente que quiere convertir a Europa como si fuera Grecia, ¿no? En unas ruinas, etcétera. El tema de inmigración, es verdad que hay un debate interno. Yo creo que en España todavía no hemos llegado a unos límites que digas, oye, se acaba España. Yo creo que eso tenía que ser unos límites mucho más altos. Aquí además conseguimos, salvo a lo mejor en algunas, quizá en Cataluña ha habido algunos problemas mayores, pero en general no existen guetos, como sí que existen en otros países europeos, que a lo mejor por su modelo o por su nacionalismo más fuerte sí que lo generan, pero realmente la inmigración por aluvión es lo que ocurrió en América, en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, o en Argentina o en Brasil, que aún así era mayoría, los inmigrantes eran mayoría y aún así no destruyeron la cultura local, es verdad que la modificaron, pero no se llegó a esos niveles, ¿no? Y bueno, es verdad que la inmigración hay que tratarla, hay que ver que, y también te digo, a nivel geopolítico, yo creo que esto es importante, también es importante que la población no decrezca. También, pues, si tú vigilas que tu país tenga futuro, entonces a estos partidos de extrema derecha yo les digo, bueno, ¿qué población tú quieres para España dentro de 5 años o dentro de 20? Y cuidado que los flujos migratorios también pueden cambiar. A lo mejor dentro de 2 o 3 décadas ha cambiado completamente, ¿eh? Lo mismo, hay gente yéndose a Asia. África en algún momento tiene que explotar en el sentido de que empieza a crecer aquello a una velocidad alta. En algunos países ya está viendo, poco todavía, pero y volverán y se irán para allá. La inmigración con América Latina, también mucha gente viene aquí y vuelve, igual que muchos españoles que fueron a América después volvieron aquí al final de sus vidas. Esos flujos, puede haber cambios, es decir, no es que tú veas sumando inmigrantes, se acumulan y siempre se quedan ahí. No, puede que haya variaciones. Eso nos ayuda también a la política exterior, también, el tema de inmigración. Entonces yo tengo esa visión, y después también si policialmente hay un tipo de segmento de población intentando no criminalizar, pero que es persistente, donde hay delincuentes, pues ahí la policía tiene que atacar duro en ese segmento, pero no hacer un discurso de criminalización, y siempre los poderes públicos haciendo antirracismo, ¿no? Y en pro de la tolerancia racial y religiosa, y favoreciendo las versiones moderadas, ¿no?, de las religiones. Resulta paradójico que estos países como Estados Unidos critiquen este fenómeno cuando ellos nacen, el país nace con este fenómeno, con el fenómeno de inmigración masiva, y está constituido por... Elon Musk es sudafricano,
Trump es nieto e hijo de escocesa y nieto de alemán. Mamdani, ¿no? Mamdani, el alcalde de New York, con el que se ha reunido la Casa Blanca Trump, y no hay ningún problema. Y luego estos partidos de extrema derecha que ponen a Rusia como ejemplo, cuando Rusia tiene un 20% de musulmanes rusos, es un cóctel multicultural, multirracial, donde hay desde gente de tipo japonés, de la estepa siberiana, hasta fronterizos con no, para que veas, Rusia financia bots y toda esta propaganda de rusófilos islamófoba y por dentro intentan hacer gestos al Islam porque saben que tienen que gestionar todo aquello del Cáucaso. Y después también el tema de la libertad de expresión, se apuntan a atacar a Europa porque atacan a la libertad de expresión y tienen bloqueado Twitter, YouTube y todas las redes sociales las tienen bloqueadas en Rusia, ¿no? Sí, ahora Trump lo quiere controlar, ¿no? Al menos para exigir visados van a revisar el... Sí, es mentira. Eso de la libertad de expresión, ellos utilizan el tema de la libertad de expresión absoluta, que lo han hecho también en Brasil, en el sentido de, no, tú puedes, si quieres ser nazi, tú puedes ser nazi, no tiene que haber ningún límite. Claro, después llega temas más peligrosos, ¿no? Que a lo mejor sí que lo limitan, pero después a la hora de la verdad ellos están queriendo implantar una dictadura y en el momento que no tengan contrapeso quieren excluir a la oposición y bueno, el sistema universitario, en la emigración, en todo esto donde ellos encuentran encaje para implantar esa dictadura, es decir, retiro fondos, estos ciudadanos que son extranjeros les quito todos los derechos, pues al final lo que hacen es atacar a eso que Estados Unidos siempre incluso había alardeado de que ellos hasta el antinorteamericanismo lo abrazaban, ¿no? Que también en España tenemos aquí también mucho antiespañolismo, me parece muy español, ¿no? Pues allí también Chomsky y todos estos han vivido muy bien, incluso hay gente que piensa que es como una especie de disidencia controlada y tal, pero ahora mismo quieren pasar la factura del antinorteamericanismo a todos y eso pasa por censura, por mucho que digan. Mira, yo por Twitter le saqué de quicio a un tal Luca, que es abogado de Trump, en todo el internet, porque siempre está con el tema de las sanciones a Brasil, intentando buscar eso, sancionar a los jueces del Supremo, tal, y yo le dije, bueno, si andas así haciendo intervenciones, creo que tiene su pareja, creo que es brasileña, pues también te tendrían que sancionar a ti. Brasil también podría sancionarte a ti, que no entres más en el país, o Europa también que te sancione. Si jugamos al juego de las sanciones, todo el mundo puede jugar. Ya China lo ha hecho y tal, pero esta gente se piensa de que eso, la superioridad moral, que libertad de expresión, y en cambio ellos, es pura narrativa, ellos están acabando con todas las libertades. Sí, hubo hace poco, hicieron un vídeo, 8 o 10 jueces estadounidenses pidiendo a los soldados americanos que no obedecieran las leyes anticonstitucionales de Trump. Y no sé si viste ese vídeo, y Trump respondió diciendo que esos jueces eran sediciosos y se les debía aplicar la pena de muerte, dijo Trump, contra esos jueces americanos que habían pedido a los militares que no obedecieran, que ejercieran la desobediencia civil frente a leyes anticonstitucionales de Trump. Creo que se refería a esas moratorias contra la inmigración ilegal que hace Trump excediéndose, ¿no? Sí. Y eso es un problema, porque si tú coges un Estado de Derecho democrático y lo conviertes en autoritario, ya ahí obedecer al Estado de Derecho ya ahí te genera un problema, porque colaboras o no colaboras con la dictadura, con la legalidad. Entonces ahí, en el momento que hace el cambio, el problema es que, claro, cuando es un autoritarismo que es progresivo, pues claro, se va deteriorando todo progresivamente y la verdad que pues eso va a generar problemas, pero de todos modos Estados Unidos también es una sociedad plural, hay que decirlo, y no creo que lo tengan tan fácil, ¿eh? Y seguramente haya un pendulazo, porque estas cosas... Sí, ya lo está viendo, ¿no? Electoralmente hemos visto en New York y ahora en Miami. Increíble, ¿no?
monarquía y han perdido, que era su feudo, su bastión. Sí, sí, La sí, cosa debe sí. pintar muy mal a nivel electoral, se deben estar ahí Sí, moviendo sí, mucho. sí, sí. O que empiecen a hacer, como suelen hacer los regímenes autoritarios, a cambiar las leyes electorales, a ilegalizar partidos o ilegalizar candidatos. Eso también puede ocurrir para Sí, intentar sí. ganar. Pueden acusar de injerencia del extranjero, no sé qué, de que eres una quinta columna y ahí aprovechar para ilegalizar, ¿no? ¿Crees que se está toda esta narrativa trumpista, extrema derecha, etcétera, en la que también participan algunos sectores de izquierda también, por cierto, hay que decirlo, crees que se está poniendo en cuestión la idea de globalización, de universalidad y volvemos a una nostalgia de sociedades cerradas, que diría Popper, ¿no? De sociedades autárquicas, herméticas, ¿no? Esta sería la doctrina Trump, que en el fondo es volver al imperialismo de viejo estilo, que no deja de ser una forma de globalización, pero una globalización controlada, ¿no? No, parece que la globalización se les ha escapado de las manos a ciertas élites, no les gusta lo que está resultando, el pluralismo al que está dando lugar y prefieren volver a la antigua usanza imperialista, ¿no? Sí. Es preocupante esta puesta en cuestión del universalismo, de los valores cosmopolitas, pluralistas del mundo, que cada vez Sí, tiene más eco estas reivindicaciones autoritarias. desde luego que va a ser un problema, aunque ellos también son globalistas para lo que quieren, ¿no? Para Sí, sí, me coordinarse posiciona. mundialmente, es decir, es algo instrumental y si ellos controlan una institución global, si ellos controlaran la ONU, les parecería fenómeno la ONU, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, Son las después políticas está, no desean la globalización, lo que les molesta. estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Aquí hay que introducir en el tema económico, claro, el factor China, que China ahora es el abanderado de la globalización de ese mundo, porque China sí que supo leer cómo funciona el sistema capitalista y cómo se desarrollaba. En vez de meterse en berenjenales de que si la teoría de la dependencia, que si no sé qué, ellos se pusieron a trabajar, se pusieron a hacer, que evidentemente es un tipo de opción que probablemente para un país del ámbito del mundo ibérico es imposible de implantar, incluso indeseable, pero sí que hay cosas que supieron hacer. Claro, tienen un mercado interno muy fuerte, supieron negociar con multinacionales para que hubiera transferencia de tecnología, crear una sociedad donde, pues bueno, ahorraron dinero, ahora están pasando a una sociedad de consumo interno. Se puede hacer críticas a ese modelo productivista, materialista y todo eso, pero bueno, yo creo que en el juego de dentro del capitalismo China da una lección y sí que es verdad que defenderá ese lado global. Que es curioso que los globalistas no se meten con China mucho, estos que hacen ese discurso globalista. Yo cada vez que oigo globalista realmente me da la sensación de que muere un gatito porque no logro exactamente ver dónde está esa base material de ese discurso, ¿no? Y bueno, pues está por ver que China en un momento dado pasa una ofensiva mayor, que ya existe, es decir, soterrada, y tal, en algún momento también tomará Taiwán, y eso yo no sé si Trump se lo tomará bien o mal, porque también ese modelo de esferas de influencia debería dejar a Taiwán hacer eso, a China hacer eso. Y China también en un momento dado, yo creo que a lo mejor puede financiar a la oposición de Trump o puede hacer algo un poco más fuerte, intervencionista allí. E incluso también, evidentemente con Europa hay tiranteces porque la industria europea se resiente, pero creo que estar obligados, tanto China como Europa, a encontrar una alianza de equilibrio. Yo creo que en este momento es lo que toca. Sí, esta idea de volver atrás, esta nostalgia de cuando aquí había fábricas, que no había deslocalizaciones antes de la reconversión, yo creo que es utópico, o sea, son Sí, no, llamados. es otra época, porque por ejemplo, es otra época de desarrollo del capitalismo, que sí, hubo una época de capitalismo nacional, de desarrollista, del éxodo, que es otro tema, ¿no? La inmigración interna que hubo dentro de España, en Barcelona y en Madrid, en la época, que ahí sí que no había vivienda ni nada. Y bueno, y eso es que muchas veces se tiene nostalgia, ¿no? De que Franco era socialista y tal, cuando el resto de países europeos
pues también hacían esas cosas. El Estado intervenía un poco más del lado de la oferta productiva, después se fue más al de la demanda, al estado de bienestar, a invertir en salud y educación. Fue variando en función de que el sector privado fue ganando un poco más de fuerza, un poco más de peso, pero evidentemente es lógico que los países comercien entre sí, que haya una interdependencia, porque a veces se habla de soberanía. Bueno, es verdad, puede haber cortes de suministro y es bueno que cada país tenga un mínimo de industria de cada cosa. Cuidado también con esta cosa de industria, porque se habla de industria y la gente está pensando en industria pesada. Eso ya está súper superado. El valor añadido se puede dar en cualquier sector de la economía. Un país puede ganar mucho dinero con el sector primario, con otros. Y después está el tema de los servicios, que es lo que predomina en general. El sector servicios tiene un lado de la información, de lo digital, que ahí sí que es donde está hoy en día la industria, donde está realmente el valor añadido, ¿no? Pues es ahí donde hay que concentrarse, y España no le va tampoco tan mal, ¿no? Entonces, hay que decir, la industria en general en peso económico absoluto es más que hace unos años. Lo único que en el PIB, en la tarta general, representa menos. Y en China ya está viendo ese proceso natural de que la industria se va reduciendo, aunque fue la industria del mundo hace un tiempo. Entonces, bueno, yo creo que los países tienen que jugar, torear, surfear dentro de esas interdependencias. Pero soñar con un país soberano, eso no existe. Tú puedes tener a lo mejor un país gigante como Rusia o Irán, que tiene bastantes recursos y tal, y aún así están dependientes de China, de algunas tecnologías. Puedes invertir mucho en tecnología, como hacen estos países, en científicos, pero aún así siempre tienes que ir jugando con diferentes países porque te ofrece una cosa mejor, otro te ofrece una cosa mejor, necesitas exportar para ingresar cosas, incluso tus empresas para salir del país, para hacer una política internacional, necesitas que tus empresas nacionales salgan del país. Necesitas tener influencia sobre las juntas de accionistas, sobre los ejecutivos, que esas empresas se queden en tu país aunque los accionistas mayoritarios sean de otro. Es decir, que el capitalismo realmente tienes que saberlo ir manejando según cada contexto, un poco más de Estado, un poco menos, ir toreando todo esto. Y bueno, hasta el gobierno actual ha aumentado la participación en Telefónica, en algunos la SEPI, bueno, todo este grupo empresarial, el ICO, pues todos estos que, pues bueno, que tienen participaciones. China lo hace mucho, con participaciones públicas en empresas privadas para intentar ir manejando. Yo creo que ese es el modelo al que se va en general y es el más eficiente, ¿no? Sí, o el CaixaBank en su momento, que sigue teniendo, después de su fusión con Bankia, un 15%, ¿no? de participación estatal, ¿no? O sea, ya vamos a esos conglomerados que ya predijo Marx, sin ser marxista, ¿no? Pero hay que reconocerle sus aciertos, que la economía la tendencia es mayor globalización y mayor unificación público-privado en grandes trusts económicos, ¿no? Y grandes oligopolios, y no se puede volver atrás. Es una consecuencia hasta cierto punto inevitable, ¿no? Que además ese atrás nos ha llevado a donde estamos ahora. Sería imposible, ¿no? Hay que asumirlo tal y como es. O sea, aparte que volver atrás significaría renunciar a las facilities, ¿no? A todas estas facilidades del sector servicios. No habría Globo, no habría viajes low cost, no habría cafeterías, no habría Netflix, no habría... alguien tendría que desempeñar esos trabajos que ahora desempeñan los inmigrantes, y la economía deja de tener su base, como ahora tiene Europa, el sector servicios, el sector turístico, el sector restauración, etcétera, en algo tendría que basarse la economía. Significaría volver a economías agrícolas. ¿Alguien está dispuesto, sobre todo de esa bancada de la extrema derecha y antiglobalista, a volver al agro, a volver a un mundo fundado en economías agrarias, como por ejemplo puede ser Mauritania o puede ser Bolivia? ¿Alguien está dispuesto a pagar ese precio por mantener las esencias castizas del Bar Manor? Creo que no, y los servicios, ahora mismo el tema de los servicios digitales, o sea, también eso está teniendo una explosión brutal.
Y España y Portugal no lo están haciendo mal, están exportando servicios no turísticos también, está funcionando bien. Es verdad que hay mucha dependencia de eso, pero bueno, cada país ofrece lo que puede ofrecer y bueno, pues te vas ajustando. Es verdad que hay males cuando llegan los excesos, ¿no? Y bueno, el tema es ir haciendo ajustes suaves, ir cambiando los modelos, ir desperdigando un poco el turismo hacia zonas de interior, y el tipo de atracción, qué tipo de turistas atraemos, sí o no, pero hay que ser realistas, porque también hablar de retorno a cierta industria y tal, que es imposible, no tiene sentido. Tienes que sí apostar por nuevas industrias, eso sí, en la formación, tecnología y el mundo de Internet es fundamental. Comienzan las elecciones en Extremadura el domingo 20, ¿no? El domingo 20 de diciembre. Y se abre un ciclo electoral, el domingo 21, perdón, 21 de diciembre, 21, se abre un ciclo electoral que va a ser con municipales, autonómicas en 2026 y finalmente, si nada cambia, pues las generales en 2027. Me gustaría más adelante, sería muy interesante, con tú veníamos a hacer una valoración de lo que ha sido el gobierno. Creo que es la cuarta legislatura ya, ¿no? Contando desde que hizo la moción de censura el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo valoras estos 8 años ya prácticamente? Bueno, el saldo para mí sería en general positivo, a pesar de todo el ruido mediático que ha hecho. ¿Estás hablando de Pedro Sánchez? ¿Estás hablando de Guardiola? Sí. De Pedro Sánchez. Ahora de Pedro Sánchez. Ahora hablaba de Pedro Sánchez, de hacer una valoración ya más adelante, ¿no? Cuando se acerque el 2020. Hassan, déjame 2 minutos, sí. Que tengo que salir un momento y te contesto esa pregunta. Vale. Si quieres, vete dando tu versión y yo vengo. Perfecto. Sí, te quería preguntar sobre las elecciones extremeñas que ha convocado María Guardiola. Vox no ha querido apoyar, sustentar ese gobierno y se ha visto obligada a convocar elecciones anticipadas y no a agotar la legislatura. ¿Cómo ves a los contendientes? El PSOE, hay fuerzas que leí en tu digital de trapecio, fuerzas regionalistas, ¿no? Fuerzas regionalistas nuevas que nunca había tenido Extremadura y ahora se han presentado. Murió hace poco Vara, expresidente extremeño del Partido Socialista. Y bueno, pues en Extremadura no hay que olvidar que se hablan, aparte del castellano, pues el portugués en una pequeña zona, el castúo-guionés, o como se quiere llamar, en algunas áreas, y una lengua de transición entre el portugués y el castellano, que creo que se llama la fala, ¿no? Si no me equivoco. Por lo menos hay unas 4 lenguas, ¿no? El castúo, la fala, el portugués propiamente dicho, y el castellano, ¿no? Incluso esta fala me parece que es una transición entre portugués, castellano y gallego. Una transición sí, hay unas dudas ahí, porque date cuenta que beben de los mismos ingredientes. Beben del ingrediente luso y beben del ingrediente leonés. Entonces, el resultado es parecido. Que algunos camioneros, cuando iban por la zona, ¿no? Del valle, ¿no? Famoso, pues parecía que hablaban en gallego. Y muchos gallegos, el BNG, fuerzas nacionalistas, se han interesado por este fenómeno, ¿no? Yo creo que tiene que ver, aunque también te digo, toda esa zona también fue reprobada por gallegos en general, toda la raya, hubo mucho gallego, pero bueno, yo creo que tiene que ver con raíces comunes, no exactamente con un fenómeno de Galicia trasplantado ahí. Pero sí, la verdad que es bastante interesante. Extremadura ha sufrido mucho el hecho de que tuviera una frontera con Portugal, quizás solo en el periodo de la Unión Ibérica dinástica, ¿no? El periodo de Felipe II, III y IV, tuvo un poco más de conexión con Lisboa, porque evidentemente esa zona está mucho más cerca de Lisboa que de Madrid. La frontera siempre ha sido pues, un coste muy importante y bueno, tanto Badajoz como Mérida están prácticamente en el límite, ¿no? Fronterizo, ¿no?
Y bueno, pues realmente el PP de Extremadura sí que ha conseguido, como el PP de Andalucía, sustituir al Partido Socialista, que en teoría siempre se hablaba del régimen y tal, porque siempre habían conseguido mantener esa hegemonía popular, ¿no?, después de la transición y tener esa hegemonía en todos los sentidos, pero lo han conseguido sustituir, una versión de centro-derecha moderada, vamos a decirlo así. Y bueno, allí le obligaron a Guardiola en su momento a pactar con Vox porque le faltaban unos diputados. Después Vox se salió de estos gobiernos. Parecía que Vox iba a la insignificancia, pero es verdad que por factores internacionales y nacionales se ha vuelto a engordar a Vox en general. También producto también de las políticas del gobierno del Estado y también de la moda del trumpismo en general. Creo que el crecimiento de Vox en Extremadura no se debe a razones extremeñas, sino que se debe a razones nacionales e internacionales, ¿no? Y yo creo que se ha confiado un poco Guardiola, pensaba que iba a sacar ella mayoría absoluta. Bueno, todavía hay margen de tiempo, está la campaña, ella iba por la mayoría absoluta y se va a quedar a poco, ¿no? Esto también está ocurriendo en Portugal, que por cierto Chega tiene más fuerza incluso que Vox en España. Pero le falta, al centro derecha le falta un poco para llegar a la mayoría absoluta. Y en lo que es la correlación izquierda-derecha, su más derecha con extrema derecha es una paliza total, ¿no? Y eso también va a ocurrir en Extremadura, que el PSOE también está muy desgastado por los varios asuntos relacionados con Sánchez. Y bueno, también en Extremadura siempre el debate del nacionalismo ha estado por ahí, el regionalismo, porque al fin y al cabo los diputados del PP y el PSOE siempre votan a favor de sus direcciones y nunca tratan de negociar como otros nacionalistas de por 2 o 3 votos decirle, oye, invierte más aquí, invierte aquí. Entonces siempre ha habido esa impotencia y siempre ha estado la idea de impulsar un proyecto regionalista, ¿no? Existe una nueva organización que se llama Nuevo Extremeñismo, que sí que ha asumido un poco de iberismo, porque al fin y al cabo Extremadura está al lado de Portugal y es fundamental esa alianza. Hay que decir que Vara, ¿no?, que lo has mencionado, también se definía como iberista. Él es de Olivenza, también esta población que fue conquistada a Portugal, pero que hoy en día se sienten españoles nacionales, pero al mismo tiempo tienen un alma partida entre los dos lados, entre España y Portugal, y quieren seguir así, como un modelo bicultural, pero dentro de España. Y bueno, pues realmente Extremadura para nosotros siempre ha sido interesante. Nosotros hicimos un acto aquí en Madrid, como el Trapecio, presentando el último libro en el hogar regional extremeño, que está en Gran Vía, que está allí desde los años 60, ¿no?, desde antes de las autonomías y todo eso, que había muchos centros regionales y bueno, nos dejaron presentar y estaba ahí con todos los logos de la Junta, o sea que les pareció bien. Todos estos debates no les suena extraño y Extremadura, tanto Extremadura como Galicia son la vanguardia, podían hacer mucho más, pero son la vanguardia de la cooperación ibérica, sobre todo si lo comparas con Andalucía o Castilla y León, que también cada una tiene su cosa, porque sí que es verdad que, por ejemplo, Castilla y León está mucho más despoblada esa parte, pero podría apostar mucho más y esperemos que en el futuro lo haga. Pues bueno, en cuanto a encuestas y estas cosas, pues parece que Guardiola no va a conseguir. Es verdad que la estrategia del Partido Popular lo tiene complicado, pues si quiere crecer hacia el Partido Socialista o hacia Vox, tiene que hacer un doble discurso que es complicado a veces de hacer, pero parece ser que se va a quedar a las puertas de una mayoría absoluta Guardiola, y si no puede pactar con Vox, va a tener que pactar con el Partido Socialista alguna cosa. Yo siempre he sido partidario de una especie de gran coalición, que puede ser de diversas maneras, repartirse el gobierno 2 años uno, 2 años otro. Pero bueno, vamos a ver. En Portugal, por ejemplo, aunque tenía en la línea roja el partido de derechas, pese de no pactar con la extrema derecha, al final, como el partido de Ventura tuvo mucha fuerza, quitó la línea roja y lo que ha quedado es que
para algunas cosas pacta, eso que se llama geometría variable, para algunas cosas pacta con Vox para endurecer el tema de inmigración, con Sega, y para otras, como el presupuesto, pacta con el Partido Socialista. Y todas las partes han aceptado un poco tácitamente esa situación para no quedar en una situación de ingobernabilidad, ¿no? Que aquí se resolvió con el tema de toda la miriada de grupos nacionalistas y tal, y todo eso, ¿no? Pero también estamos en una situación de polarización bastante complicada. Gracias por tu apreciación. Es interesante el caso de Extremadura. Para mí es una zona de paso que ilustra muy bien lo que es España y lo que ha sido la historia de España. No solo el elemento gallego, o el elemento guionés o portugués, el castellano, el elemento morisco, judío. Hay una ciudad de Extremadura, Hervás, que fue poblada básicamente históricamente por judeoconversos, que todavía mantienen la frontera con Portugal, que es Belmonte, me parece que también es, y mantienen hasta el día de hoy esa memoria histórica judeoconversa. Y aparte, en Badajoz, por ejemplo, hablan con acento andaluz, claramente. Y de hecho, por eso algunos andalucistas reivindican esa parte de Extremadura. O sea, que es una zona de paso que no se la puede adjudicar ningún bloque compacto, sino que Extremadura es como es España, ¿no? Una zona de paso multiétnica, multicultural, con muchísimas referencias históricas, ¿no? María Guardiola, pues, ha ejemplificado una derecha civilizada, por decir así, que se ha desmarcado en el minuto 1 de Vox, como ha hecho un poco Juan Moreno, pero ella ha sido el mayor estandarte de eso. Al principio dijo que no pactaría bajo ningún concepto, que no gobernaría con Vox, y porque para ella había una línea roja, que era el feminismo y la deshumanización de los inmigrantes, la que incurría Vox. Entonces ella dijo que no iba a pactar. Al final, pues eso se ha roto. Y claro, ¿qué pasará después? Es verdad que las encuestas dicen que no va a llegar a mayoría absoluta. Extremadura no es como Andalucía, ¿no? No hay esa composición sociológica que permitiera algo así. Entonces, al final, lo más lógico es que hubiera lo que dices de una geometría variable para ninguno quedar retratado, ¿no? Si el PSOE le apoya así gratuitamente, luego eso le puede penalizar, y tampoco al PP le interesa esta pinza PP-PSOE, porque eso a Vox le da alas, ¿no? Entonces creo que buscarán por interés común PSOE y PP un gobierno solitario del PP es lo más lógico, ¿no? Aunque bueno, política nunca se sabe y la política no es siempre política, pero lo más lógico es que sea un gobierno solitario para el PSOE y el PP no quedar retratados y que Vox pueda hacer su discurso del bipartidismo. Para mí, pienso igual que tú, sería lo mejor para España que hubiera una gran coalición PP-PSOE, tanto a nivel nacional como regional, y así se desarticula esta amenaza que representa la extrema derecha a nivel mundial y en España, pues Vox, y al mismo tiempo se desarticulan de paso pues otras amenazas menores, pero que están ahí siempre. El populismo de izquierdas exacerbado, con sus extremismos de todo tipo, económicos, clasistas, laicistas, etcétera, más los secesionismos, ¿no? Los secesionismos y su continuo chantaje, ¿no? Pero eso se va demorando, no hay voluntad política porque es un coste electoral que penalizaría muchísimo al que lo ejerciera, pero al final se tendrá que llegar ahí. Yo creo que tarde o temprano se llegará a ese escenario, sobre todo si Vox llega muy fuerte en las próximas generales. No creo que el Partido Popular quiera gobernar con Vox. Ya lo ha dicho Feijóo, que eso no pasará. Tellado también lo subrayó, que irían a repetición electoral si se vieran en esa tesitura de que no se puede gobernar con Vox. Dijo que iría a pactar con nacionalistas antes que con Vox. Así que creo que eso no pasará en España. Desestabilizaría mucho al país un gobierno PP-Vox. No suma, rompería consensos, tendría más de la mitad del país regionalistas, independentistas, izquierda, mujeres, LGTB, inmigrantes. Son demasiados enemigos para un país y eso es insostenible a larga, ¿no? Y deterioraría las instituciones. Yo creo que el PP lo va a evitar, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Hombre, el tema es que Pedro Sánchez, el modelo del pacto Pedro Sánchez con Podemos puede servir un poco de ejemplo.
en el sentido de tú das protagonismo a alguien de vicepresidente, pero no le dejas competencias y los ministerios importantes no se los das. Entonces, estoy contigo de que el clima político, tener un ministro diciendo chorradas o contra los inmigrantes o tal, aunque se dedique a los deportes o a Sí. yo que sé, a otra cosa que no sea importante, evidentemente ni exteriores, ni interior, ni defensa, ni nada de eso serían para Vox. Así sería una deterioración, deterioraría la convivencia más que, evidentemente, el actual modelo. Y sobre todo porque Sumar ha tenido un perfil mucho más suave. Quizá el Urtasun es el que más ha metido el dedo en la llaga, pero en cambio Yolanda Díaz sí que tiene mejor valoración por el tema de los derechos laborales, que eso yo creo que preocupa a una mayoría social. Pero hay fórmulas, también te digo. Lo que pasa es que depende de la ambición de Vox, porque también estos grupos pequeños han aprendido a negociar mediante el chantaje, ¿no? Entonces dice o todo o nada, ¿no? Pero también se puede romper la baraja. Vamos a ver. El tema de Extremadura, como bien dices, Extremadura, para entender la península ibérica, ¿no? Y esto también entra el tema del iberismo, es fundamental por Lusitania, ¿no? Que también llegaba hasta Salamanca. La taifa de Lisboa pertenecía a la taifa de Badajoz. Es decir, que ha habido relaciones históricas, ¿no? Y hay que entender también esa parte, ¿no? Como la Galaesia y Lusitania. Y hay diferencias entre el norte y el sur, y siempre ha habido diferencias entre el norte y el sur de Portugal, en el mismo sentido que en España, en las regiones colindantes. Y bueno, yo, claro, evidentemente lo que me gustaría es que Vox tuviera la mínima expresión y que evidentemente hubiera gobernabilidad, sea la fórmula que sea. En Portugal han llegado a esos acuerdos parlamentarios por fuera, unos y otros, gobierno monocolor del PSD, de que es como si fuera el PP, y bueno, huelga general en Portugal, por cierto. Está en huelga general en Portugal. Están en huelga general, sí, el segundo día, porque había uno ayer que apoyaba a la mayoría de centrales sindicales, y ahora va a haber un segundo porque hay una reforma laboral a la vista y que quieren evitar que haya recortes, ¿no? Y después, en cuanto aquí al gobierno español, yo hubiese sido partidario que si hubiesen, suena fuerte, pero bueno, ocurre en algunos gobiernos de ayuntamientos, como por ejemplo de Badajoz, que se repartieron 2 años entre Ciudadanos y el PP, está claro, pero que hubiesen dejado a Pedro Sánchez 2 años y después hubiese entrado 2 años. Feijóo, yo creo que hubiese sido una opción. Y ya para finalizar, don Pablo, te quería preguntar, en tanto que salmantino de origen, el movimiento leonés, el movimiento regionalista leonés, que en sectores del Partido Socialista de León han apoyado mucho en su momento. Parece que no sé qué pasó al final, que se echaron atrás, ¿no? En el último momento se pedía un referéndum en León para constituirse comunidad autónoma y iniciar ese proceso. No lo seguí muy directamente, más lo que llegaba por los medios, que al final parece que el PSOE se echó en el último minuto atrás, ¿no? Tú, como dirigente salmantino, ¿cómo valoras el sentimiento regionalista leonés, siempre y cuando entendemos, sin caer, que no está en el horizonte, ¿no?, de ese movimiento del secesionismo para nada, simplemente es un regionalismo? Sí, a mí, no, y existe una vía legal para eso, ¿no? Hombre, yo siempre lo vi con simpatía porque como siempre se quedó abandonado al lado de la raya, y precisamente el Reino de León es de donde nace Portugal, ¿no? Y es como, el leonesismo es como una especie de iberismo, ¿no? Entonces siempre lo vi con buenos ojos en muchos proyectos que en teoría tenían que financiar de la Unión Europea, que tenían que financiar la frontera, se van lejos de la frontera, ¿no? También te digo, dentro de las propias diputaciones de las provincias de León muchas veces también no atienden a la frontera. Es decir, que cuidado, que también puedes tener el problema porque a veces no tienes esa sensibilidad, incluso dentro de eso. A mí lo que me interesaría más bien, a lo mejor, es si haces el de León,
a lo mejor tendrías que incluir también Asturias, incluso también a Extremadura. Es decir, sumar toda esa franja en una comunidad autónoma. Porque yo de algún tiempo también estuve pensando de, ¿qué tal si creamos macroregiones, ¿no? Macrocomunidades autónomas, ¿no? No tener tantas, pero bueno, tener y un tamaño a lo mejor como Andalucía, como Portugal, sabiendo que es un Estado-nación, pero bueno, que así a lo mejor quedaba la cosa un poco más equilibrada, ¿no? Las Castillas, tal. Bueno, se podía reformular algunas cosas, Navarra, el País Vasco, Valencia. Sé que es un poco remover las cosas, o Aragón tendría que también... sí, eso entraría dentro de una reforma constitucional. Claro. Francia también ha hecho esas cosas porque ellos pueden hacer eso de borrar con un manu militari, ¿no? En un decreto, coge y te junta varias, te hace un departamento, no sé qué. Aquí no es tan fácil, pero se puede hacer. Pero yo creo que el tema de León tendría sentido si se junta con Asturias y quizá con Extremadura, y lo que resta de Castilla si se juntara con Cantabria y con la otra Castilla, creo. Algo así. Podría haber una... Comunidad de Madrid a lo mejor puede quedar como un distrito federal o también que entrase en esas Castillas. Creo que podría tener sentido. Aunque dentro de esas diferencias tengo que decir que la castellanización, por ejemplo, de Salamanca a través de su universidad es notable, aunque queda todavía vocabulario del leonés por dentro del castellano. Hay algunas diferencias, pero evidentemente yo tampoco, si yo estoy combatiendo el narcisismo de las pequeñas diferencias o que la gente sobrereaccione por las semejanzas entre culturas dentro de la península ibérica, tendría poco sentido que yo fomente algunas divisiones. Pero si se hacen así de una manera ordenada y donde pues queda algo reequilibrado de nuevo, no me va a parecer mal en general. Pero yo no entraría ni en anticastellanismos ni antileonesismos, sino que fueran cosas pactadas y donde se sumaran voluntades y por ahí sí, pero claro, es complicado, ¿no? No es fácil porque yo creo que el leonesismo tiene fuerza en León, en el resto anda un poco flojo. Sí, cierto. Sería esa macroregión astur-leonesa sería una forma de resolver este problema endémico son las zonas más despobladas del mundo prácticamente, ¿no? Que tienen menos densidad de población y natalidad de todo el planeta. La zona Asturias, Salamanca y León. Salamanca y León están, y Asturias, número 1 el ranking de Pero también hay que decir una cosa, tampoco partían de una gran población. Se ha ido perdiendo, pero tampoco, porque hay a veces que uno piensa, no, es que tampoco había tanta. Pero bueno, primero han absorbido las capitales de provincia y después las capitales de provincia han llevado a mucha gente a Madrid, y eso sí que es una de las cosas pendientes. Y en eso yo, fíjate lo que te digo, sí que recuperaría las políticas de colonización, entre comillas, de que el Estado interviniese para decir, bueno, vamos a elegir una de tantos pueblos, vamos a elegir vamos a preservarlo y vamos a poner buenos servicios, vamos a intentar poner alquiler barato, que venga aquí a gente a vivir de Madrid, de otras grandes capitales, intentar que el Estado realmente elija una serie de ciudades medianas, algunas capitales de provincia, porque ya tienen una estructura, e intentar hacer que crezcan de población. Yo eso sí que lo haría, y también en ese sentido también de fortalecer el desarrollo en la raya. Sí, se quejan de que hay un abandono histórico por parte de la Junta, por parte de Valladolid, ¿no? de toda esa zona, que no ve una desatención, falta de ambulatorios, falta de hospitales, y quizás siendo una macroregión, pues eso se podría mejorar, ¿no? Claro, hay una parte de Extremadura que es más bien de idiosincrasia andaluza, que hablan con la de Badajoz, ¿no? Que hablan con acento andaluz. No he querido decirlo, pero bueno, sería hasta Cáceres, en realidad. Sería hasta Cáceres, pero bueno, tampoco Extremadura ya tiene una entidad suficiente como para que vaya unida o para un lado o para el otro. O, fíjate lo que te digo, que fuera una entidad de Asturias y el Reino de León histórico, que por cierto hubo contactos entre el Partido Leonesista con el grupo ese nacionalista, entre comillas, de Álvarez Cascos de Asturias.
El PAR. Hubo reuniones que me parecieron curiosas. Yo, mira, por ahí tiene sentido. Sí, el PAR, que el PAR estuvo gobernando Gijón con Vox. Estuvo gobernando Gijón con Vox porque son regionalistas, pero al mismo tiempo son muy de derechas y vienen de una escisión del PP, claro, que vienen de Álvarez Cascos. Y después está el melón de Cantabria también. Sí, Cantabria no está por la labor. O La Rioja. Claro, estas regiones son ricas, sobre todo La Rioja, y nunca han estado por la labor de unirse a la vieja, a Castilla la Vieja. Yo soy dirigente de Burgos, yo rechazo esa idea porque a ellos les va a perjudicar, entiendo su rechazo, lo van a ver como un imperialismo castellano y a ellos ya les va bien, sería estropearles, ¿no? Sería estropearles. No, evidentemente, te digo una cosa, yo todas las ideas intento ser realista, es decir, si se propone un nuevo consenso, tiene que ser mejorando el consenso anterior. Si no hay consenso, el marco es el que tenemos. Es el marco que tenemos. Sí, sí, para hacer algo peor de lo que hay, pues no tiene sentido. Y aunque haya razones históricas de la antigua Castilla, eso es caer en nacionalismo y en esencialismo. No, y hay mecanismos de cooperación, por ejemplo, con el tema de Portugal existen las euroregiones, donde buscan fórmulas de hacer proyectos en conjunto. También dentro de las comunidades autónomas españolas se empezaron a hacer cumbres entre, no las de los presidentes en general, pero también cumbres entre regiones. Y evidentemente no tiene sentido que haya fronteras dentro del país, entonces con la mayor cooperación que haya y alianza entre territorios, pues eso está bienvenido y no hace falta cambiar el mapa. Sí, se habló de ministerios itinerantes, de localizarlos en la España vaciada, al final de todo eso no se ha hecho nada. Eso sería una solución, esa para mí era fundamental para resolver el problema. Sí, descentralizar, también las grandes empresas tendrían que hacerlo. Empresas y que dieran ejemplo los servicios públicos, que las sedes de los servicios públicos y de ministerios, correos, Renfe, sectores estratégicos, pues pusieran una sede en Zamora, otra sede en Badajoz, otra sede en Teruel. Incluso te digo una cosa, a veces incluso que podría tener una sede el gobierno, que evidentemente el gobierno tiene sedes, pero bueno, algo más sofisticado, y a lo mejor participan ahí funcionarios de diversos ministerios y como existe internet, están conectados, ¿vale? Que a lo mejor no hace falta llevarte todo el departamento, pero hay trabajadores que están esparcidos, trabajan en una oficina del gobierno, pero se conectan por internet. Algo así, porque a lo mejor no todos los trabajadores quieren irse a Coruña a trabajar, ¿sabes? Pero a lo mejor sí que algunos. Claro, es que Alemania, con su sistema de que hay una megalópolis prácticamente por cada lander, ¿no? Y eso pues ha permitido que no haya problemas de natalidad, sí que lo tienen igual, tienen el problema de natalidad muy profundo, igual que España, pero el cambio no tiene el problema del precio de la vivienda. El problema del precio de la vivienda allí se ha solventado porque no es como aquí, que Barcelona y Madrid lo acaparan todo el mundo se quiere concentrar en Barcelona y Madrid y eso dispara el precio de la vivienda, ¿no? Si en Badajoz, en Zamora o en Teruel pues hubiera ahí un tejido público y se obligara de algún modo, se incentivara, mejor dicho, ¿no?, a las empresas privadas a localizarse ahí, pues eso atraería gente, habría más natalidad, la vivienda ahí sería más barata y la gente podría vivir ahí, pues podría trabajar ahí, pero no se está por la labor, no hay voluntad política de hacer este cambio estructural, que no sé por qué, bueno, por comodidad supongo de la clase política que no quiere hacer este cambio, ¿no? Y luego el PSOE no sabes por qué se echó para atrás al final en el tema este de la Comunidad Autónoma de León, que fue lo que les frenó en el último momento. Hombre, yo creo que ellos, en el seno del PSOE puede que haya diferentes sensibilidades y está claro que probablemente en el PSOE de Salamanca o de Zamora internamente probablemente no solo sea una parte, una minoría que quiera eso. Entonces, claro, si el PSOE de León quiere, pero el resto de PSOEs no, tendrán que echar un paso atrás, ¿no? Y bueno, es muy complicado porque realmente esos cambios estructurales... Nosotros tenemos aquí contacto directamente con la gente de la Secretaría
no sé cómo se llamaba, del tema demográfico, ¿no? Todo esto de la España vaciada, hay algún término en concreto, ¿no? Tuvimos varias reuniones con ellos y eso, pero bueno, realmente no tenían mucho conocimiento de la parte de la raya, eran más los portugueses quienes sí que consiguieron firmar una estrategia común de desarrollo transfronterizo. Y bueno, pues yo creo que sí que ha faltado decisión y hace falta dinero, y para que si hace falta dinero tienes que quitar dinero de otros lados, ¿no? Es cierto que Madrid era raro que una capital de un estado no fuera tan más fuerte que Barcelona. Ya la ha superado, ¿no? Pero era raro, ¿no? Ahora sí que está cogiendo una dimensión más razonable en términos europeos, pero claro, volvemos a los problemas pues eso, de densidad de población en poco espacio, aunque es verdad que Madrid tiene capacidad, ¿no? Por las mesetas y todo eso y por los pueblos que hay alrededor, como anteriormente se ha ido comiendo, ahí tiene margen. Pero lo lógico es que hubiera un plan claro de, pues eso, de que la gente pudiera teletrabajar a distancia. Existe el tema de los nómadas y todo esto, pero normalmente son gente que quiere ese modo de vida, no lo facilitan, ¿eh? Pues yo, por ejemplo, no me importaría irme a vivir a la raya, pero para irme a vivir a la raya, que yo puedo trabajar a distancia, para mí me lo tendrían que dar todo más caro, y eso no existe. Existen muchos problemas de viviendas que están en herencias mal resueltas, en un pueblo deteriorado, con precios altos. Entonces hace falta invertir mucho para poder hacer esa colonización. Sí que es verdad que las capitales de provincia yo creo que es más fácil de que a lo mejor se desviara, pero tendrían que ser las grandes empresas quien fomentara ese teletrabajo, ¿no? A avanzar en el AVE también, ¿no? Que ahora hay mucha gente del fenómeno que se produce en Valladolid, Madrid, gracias al AVE. Mucha gente ya pernocta en su ciudad natal de Valladolid, no necesita alquilar en Madrid porque el AVE le facilita ponerse en Madrid en media hora. Entonces ya es como sí, antes viajar en metro, el AVE es como un metro, un tren de larga velocidad. Sí, no, puedes tardar aquí en Madrid, es normal a lo mejor tardar una hora a tu trabajo. Dependiendo de dónde vivas, es normal. Entonces, más dentro de Madrid que de Valladolid a Madrid. Claro. Entonces, si eso lo hacen bien, incluso Puente decía que a lo mejor también tenían que poner el tema de, igual que en los autobuses, que la gente vaya de pie para trayectos cortos, entonces poner muchos más trenes, ¿no? Buena idea. Sí, tiene sentido, sí. En su día, por ejemplo, Puerto Llano, que tenía amistades, también hubo gente que se compraron casoplones, ¿no? Y mucha gente de aquí también quiere vivir una casa grande y se lo compra en Castilla y León, y hay Castilla-La Mancha, y viene aquí a Madrid a trabajar. Eso ha habido gente que lo ha hecho. Lo que pasa es que hay gente que también es que tiene una cierta dependencia con la urbe, porque has vivido aquí, te gusta el ambientillo, en realidad no lo necesitas tanto, pero hay ese modo de vida. Claro, que aparte del problema del ambiente objetivo, hay una cuestión psicológica de mucha gente que tiene la cultura, los actos, cosas que a lo mejor te interesan de estar cerca, te da mucha pereza cuando vas fuera, y cuando vas fuera pues muchas veces ya empiezas a conocer todas las caras y pierdes ese anonimato, ¿no? de las grandes ciudades. No es fácil, pero yo creo que se podría hacer mucho más. Evidentemente no ha hecho nada el gobierno actual, ni en políticas de vivienda, ni de redistribución de la población. Yo creo que no se ha planteado nada en serio, ¿no? Nada en serio. Que a lo mejor tienen razones, que dice, oye, si lo hacemos es que tenemos que quitar todo este dinero de esta política social. Pero no ha habido ese debate tampoco. No, se habló de ello, pero no, en la práctica, pues más allá del tope de alquiler, que es una buena ley, pero que no, Madrid se ha negado, ¿no? Porque no es vinculante, ¿no? No es vinculante esta ley. Entonces, puedes intentar mejorar el funcionamiento del mercado, pero tienes que construir más vivienda, no hay más tutías. Es decir, tienes que hacer a lo mejor viviendas más sencillas, ir a modelos más sencillos y construir vivienda. Porque este tipo de... Claro, es como tan mal está la cosa, ¿no? Pero legalizar este tipo de bungalows o de casas prefabricadas, que ahora hay muchos obstáculos burocráticos y legales para que alguien se pueda plantar con su casa prefabricada en un bosque municipal, o no le dan el permiso, pues que eso se agilizara, que se liberara suelo, que se dieran permisos para que la gente pudiera
que se facilitara eso, que no tampoco de... Con mucho cuidado también, pues se pueden crear guetos y muchas veces estas cosas... Aquí en Madrid mucho también con el tema de migración del sur de España y bueno, de las Castillas y también con los gitanos, barrios de repoblación y tal, tuvieron mucho cuidado de ir mezclando edificios, este para tal, este para tal, este para tal, para que no quedara el barrio de los tal, que ya hay algún barrio así, pero intentaron hacer algo que se mezclara socialmente para que no quedaran esos guetos o esas disparidades sociales, ¿no? Y eso fue una política de éxito en los años 80 y 90 en Madrid. Incluso antes, ¿eh? Yo donde estoy viviendo ahora es una cooperativa de obreros financiada por el Ministerio de la Vivienda entonces de Franco, pero con un movimiento organizado de obreros que hicieron una cooperativa y lo sacaron adelante, sobre todo de extremeños y tal. Y bueno, hicieron casas decentes. Sí, ya para finalizar, bueno, hablando de Extremadura, que falta el AVE, ¿no? El AVE todavía no... Madrid, Extremadura, pues no acaba de... Sí, a ver, por fin del lado portugués, porque siempre se ha aducido del lado español, decir, bueno, hasta que los portugueses no se apunten, no tendrá rentabilidad, no sé qué. Bueno, siempre se ha dejado aparte a Extremadura, porque Sevilla se hizo por Alfonso Guerra y Felipe González, en otros lados se ha hecho porque había presión parlamentaria. En Extremadura, como no ha habido esa presión parlamentaria o no hay esa demografía de voto como hay en el Mediterráneo, pues no se ha podido presionar. Pero bueno, por fin, y esta es una de las novedades, sí que en otros aspectos sí que es poco ibérico el gobierno portugués, pero en este de conectar España y Portugal sí que ha tendido razones. Y también por presión de la Comunidad Europea, porque también han dicho, oye, chicos, sois capitales europeas, tenéis que conectar. Los portugueses dicen, ellos prefieren conectar primero con Galicia y con Oporto, porque ellos no tienen AVE, van muy retrasados con estas cuestiones. Pero hay cosas que sí se han hecho, porque tienen ellos también la salida esa del puerto de aguas profundas de Sines, que también, también pueden... variar entre transporte de mercancías con personas y así pues se hace más rentable. También tienen ellos el colapso del aeropuerto de Lisboa, que está dentro de la ciudad, que lo bueno es que entras dentro de la ciudad y cualquier taxi que te coges, 10, 15 euros, llegas al sitio, puedes estar dentro de la ciudad, pero aún así están totalmente colapsados porque no pueden entrar más vuelos. Lo van a hacer del aeropuerto del otro lado del Tajo y esa obra va a permitir también que se haga un tercer puente sobre el Tajo, también para el tema ferroviario, y que esa conexión con Madrid, con Extremadura y Alentejo, pues pase por ese nuevo aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, no va a llegar al Mundial 2030, ¿no? Que va a ser entre España, Portugal y Marruecos, pero se cree que en el 34, si mal lo recuerdo, sí, en el 34, y en el 30 algún tipo de conexión de 5 horas o una cosa así sí que habrá. Entonces, por lo menos sí que habrá retrasos y tal, pero parece que sí que ya de una vez veremos dentro de a lo mejor 10 años ya sí que una vez Madrid-Lisboa por Extremadura en 3 horas. Sí, sería algo muy grande, ¿no? Conectar Madrid-Lisboa con un tren de alta velocidad. Perfecto, pues muchas gracias, don Pablo. Seguimos en contacto. Este repaso a la teoría política. Muchísimas gracias, lo finalizamos aquí. Bueno, comentarte, creo que se me escapó el tema anécdota con Chávez, que me gustaría comentarla, que no la dije. Yo simplemente estaba entre el público y a la salida le cogí, le di la mano, un abrazo y le dije... el movimiento estudiantil, porque entonces militaba en el movimiento estudiantil en la Autónoma, y le dije, bueno, el movimiento estudiantil español te apoya y tal, y él daría alguna arenga, que ya ni me acuerdo, fue nada, un minuto, y esa fue la relación, y bueno, tuvo la verdad que un final lamentable con el tema del cáncer, hubo sus teorías de conspiración y tal. El caso es que, claro, quien después le sustituyó, pues lo que ocurre en estos procesos revolucionarios, que a veces las propias revoluciones, pues los propios revolucionarios se van comiendo, la revolución se van comiendo los propios revolucionarios, ha seguido ese lado y, claro, los que han venido después no estaban a cierta altura.
Pero bueno, vamos a estar atentos de todo lo que ocurra porque los posicionamientos tenemos que andar con mucho cuidado. Yo intento no poner la mano en el fuego por nadie y con ese criterio iberista y paniberista. Y bueno, te agradezco que me hayas dejado expresar con total libertad por aquí. Seguimos todos estos debates. Un abrazo. Por supuesto, toda libertad dentro de la legalidad y el sentido común es la filosofía que nos anima del debate, el diálogo y que cada uno pues exprese su punto de vista, ¿no? Creemos en la idea de, mientras no se supere una línea roja, obvio, de la libertad de expresión, de la confrontación de pareceres. Perfecto, pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.